Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Nos encontramos en la segunda sesión del curso Cómo contestar al poder en espacios de no contestación. Nuevamente tenemos aquí a la profesora Hilda, que en el marco de su estancia de investigación va a desarrollar este curso, o está desarrollando este curso. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde adentro de Cuba. Como ya les había dicho la sesión pasada, esto fue posible gracias precisamente a la colaboración en primera instancia de Civil Rights Defenders, que fue la organización que desde el principio apoyó precisamente la coordinación de este curso, y en segunda instancia a Gobierno de Análisis Político, que también apoyó ya al final la participación de muchas otras personas que nos acompañan también desde ahora, desde Cuba. También, por supuesto, un saludo especial a todos los estudiantes de la universidad que nos acompañan el día de hoy. Seguramente algunos estarán en proceso de conectarse. Como le planteaba a Hilda, es un poco más complejo, y también por el hecho de que acá en Colombia las clases ya volvieron a la presencialidad. De hecho, si están viendo en video a Juan David en este momento, no me dejará mentir, está en la biblioteca de la universidad. Entonces, pues ya los estudiantes están presencialmente. Entonces, muchos les cuesta en términos del desplazamiento y demás para poderse unir a tiempo. Nuevamente, quiero recordarles que en el marco de Programa Cuba estamos desarrollando y vamos a desarrollar otros cursos, de manera que aquellas personas que estén interesadas bien pueden o seguir las redes o hacer parte también del grupo que estamos desarrollando desde Programa Cuba. Nosotros por allí les compartiremos los materiales, programas y demás para aquellos que puedan estar interesados. Sin más, solamente le doy la bienvenida a la profesora Hilda a esta segunda sesión del curso. Nuevamente, si bien van a estar bloqueados los micrófonos durante la sesión, en el momento en el cual ustedes levanten la mano, se les van a habilitar los micrófonos, de manera que no hay ninguna restricción para su participación o para que puedan hablar en cualquier momento. Lo único que se les pide es que simplemente levanten la mano para poder participar. Profesora Hilda, bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos por acá en esta segunda sesión. Ya vamos casi que llegando a la mitad del curso. Recuerden que solamente son 4 sesiones. Hoy estamos en nuestra segunda sesión y solamente nos quedan las sesiones de la próxima semana. Bienvenida y adelante, profesora Hilda. Muchas gracias, Sergio. Nuevamente muchas gracias a la universidad, Programa Cuba, a Carol, a Juan David, y bueno, a Civil Rights y a Gobierno de Análisis Político por colaborar con las becas de conectividad, ¿no? Y quería aprovechar, bueno, lo estábamos contando ahora antes de comenzar, ¿no? Y lo habías comentado ya, Sergio, en la sesión pasada, que bueno, además de este curso voy a estar coordinando un número de la revista Foro Cubano, la que va a ser en marzo. Entonces, bueno, también quería aprovechar para abrir la invitación a quien quiera participar en ese número. El tema del número va a ser la memoria y el olvido en Cuba, ¿no? En el proceso cubano. No recuerdo exactamente el nombre que le pusimos, si fue sistema, régimen, revolución. Bueno, revolución no fue seguro, ¿no? Pero digamos en el proceso cubano de los 63 años, ¿no? Y es un número que la idea de la convocatoria es pensar en los regímenes de construcción de olvido que afectan pues la memoria histórica cubana en este proceso, ¿no? Creo que es algo que reconocemos perfectamente, es algo que, por ejemplo, Rafael Rojas ha tocado, justamente como un poco tomando la idea de Aimé Césaire del colonialismo como una maquinaria de producción de olvidos, y bueno, tratando de pensar a partir de esta metáfora. Y bueno, creo que es importante, ¿no? Una de las ideas que motivó la selección de este tema para el número de la revista es pues un poco el momento en el que estamos, ¿no? O sea, cómo de alguna manera toda la intensificación de la resistencia y de la contestación al régimen cubano de los últimos 2 años también lleva de una manera, pues forma parte de también un proceso de reconstitución de la memoria, de recuperación de la memoria, y no solo de la memoria en el sentido de recuperar los hechos y los procesos como tales, sino de comenzar un proceso de sistematización, ¿no? Porque solo cuando se sistematiza eso se empiezan a encontrar recurrencias y, por supuesto, pues nada,
la medida para entender el presente y construir el futuro pues está en el pasado, ¿no? Está un poco en mirar a qué es lo que ha sucedido. Entonces, bueno, esa memoria, por ejemplo, permite nos permite darnos cuenta de cómo la resistencia al régimen ha ocurrido siempre, pero también la dinámica entre la resistencia y la contrarresistencia, digamos, como de la represión y las medidas que el gobierno ha tomado siempre para cancelar esos procesos, pues han dado lugar a ciclos, ¿no? Ciclos que se repiten una y otra vez, ¿no? Y estamos de alguna manera en el último ciclo y esperemos que bueno, que sea un ciclo que ya lleve a un salto de orden, a un salto cualitativo en la situación. Pero es importante mirar hacia el pasado y hacia la memoria que ha estado siendo suprimida y ocultada justamente para poder saber dónde estamos y así, en qué direcciones pudiéramos ir, ¿no? Entonces el número básicamente esa es su idea y nada, como les comentaba Sergio, en la página está la convocatoria para, sobre todo el sitio donde pueden, la dirección a la que pueden enviar las colaboraciones y bueno, hacer extensiva la invitación, pues si quieren sumarse a ese número, pues nada, bienvenidos, ¿no? Entonces, bueno, quería comenzar un poco hoy. Muy buenas tardes. Muchas gracias por regresar y espero que conversemos un poquito más hoy, ¿no? Yo creo que hablé mucho la vez pasada, entonces, bueno, espero que conversemos un poco más hoy. Quería empezar nada más retomando algunas ideas para ir un poco, sistematizando y construyendo un poco cada sesión un poco sobre la otra, para llegar en la sesión 4 a tener ya como una idea un poco de qué es el totalitarismo, de cómo podemos pensarlo, de cómo podemos pensar la contestación al totalitarismo, pero a partir, como les expliqué en la primera sesión, también de una serie de referentes que no fueron desarrollados para pensar directamente el totalitarismo, pero que igual nos sirven, ¿no? Y que creo que son referencias muy útiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, sistematizando un poco lo que vimos la semana pasada, y en caso también de que haya alguien que se esté sumando ahora para que sepa más o menos por dónde íbamos. Bueno, la semana pasada discutimos a partir de dos textos, uno de David Graeber y David Wengrow, que se llama como El amanecer de todo, es un libro que tiene el pretencioso nombre de El amanecer de todo hacia una nueva historia de la humanidad. Entonces, bueno, es un libro en el cual ellos reflexionan un poco a partir de las narrativas establecidas sobre la evolución de la humanidad, que son aparentemente contrapuestas, pero que según ellos, pues realmente es un poco lo mismo, ¿no? Como una narrativa en la cual venimos de una especie de jardín del Edén, que luego con la aparición de la agricultura se deformó irremediablemente con la aparición de la jerarquía y la desigualdad social, y una diferente en la cual en ese jardín del Edén, en ese tiempo antes de la historia, lo que había era más bien una guerra interminable del hombre contra el hombre, que luego a través cuando empezó el proceso de la agricultura y el surgimiento del Estado, pues ocurrió pues en la entrada a la cultura y las instituciones y el gobierno y las regulaciones y las leyes, pues eso permitió un poco pues digamos, civilizarnos, ¿no? Esa sería la historia del proceso civilizatorio. Y ellos tratan de cuestionar esto, ¿no? Entonces hacen un largo recorrido y una reflexión sobre por qué es necesario cuestionar esto a partir de sus impactos y a partir de que hay nuevos datos que permiten cuestionar la historia humana y sobre todo pensar en el hecho de que no es, digamos, una camisa de fuerza el hecho de que porque vivimos en sociedades complejas estamos condenados a soportar determinados niveles de desigualdad o de jerarquía o de imposición del poder desde arriba, ¿no? Y entonces en ese sentido todo el libro es un ejercicio de imaginación y un poco de la mano de ese libro y de un texto muy pequeño de Hannah Arendt que se empezar pensando sobre la imaginación política, la necesidad de la imaginación política, la necesidad de pensar fuera de las narrativas establecidas. Y bueno, es también como fue una especie de intento de comenzar por abrir una posibilidad, ¿no? Por pensar que contestar a un poder donde no hay espacios para la contestación siempre implica un ejercicio, pues, de imaginación, ¿no? Siempre implica un ejercicio de pensar fuera de la caja y de imaginar posibilidades que no están previstas en las circunstancias y en las condiciones, ¿no? Eso fue lo primero que hicimos y luego conversamos sobre algunos modelos teóricos que efectivamente no han sido pensados para el totalitarismo, pero que nos podían servir, ¿no? Hicimos un recorrido muy breve, por ejemplo, el anarquismo, toda la teorización y la práctica, sobre todo de la resistencia civil, la lucha no violenta,
los estudios subalternos y la teoría de la sociedad contra el Estado, ¿no? Y la idea era, bueno, hicimos un poco un repaso por eso, sobre todo para descubrir y para poder pensar un poco así con referencias cruzadas, cómo los regímenes de opresión y las relaciones de dominación y de subordinación tienen especificidades que son propias de los contextos y de las configuraciones políticas, pero al mismo tiempo tienen lógicas y dinámicas que se reproducen, que pueden ser identificables tanto en un contexto como en otro, ¿no? Y en ese sentido, pues la idea inicial y con la que continuamos hoy es un poco iluminar unos contextos a través de otros, bueno, encontrando estas analogías entre sus lógicas de reproducción, ¿no? Y ahí hablamos, se me ocurrió antes de empezar sistematizar 3 cosas, igual ya saben, pueden lo mismo escribir en el chat que pedir la palabra, si creen que hay alguna otra que sea importante que yo misma esté olvidando ahora, ¿no? Pero a mí se me ocurrieron hoy, repensando lo que vimos la sesión pasada, que había tres ideas fundamentales que habíamos visto, ¿no? Una es la de que el poder que funciona de manera impuesta, o sea, no estamos hablando aquí de una autoridad que se reproduce a través del prestigio y del respeto, sino el poder que se reproduce de manera coercitiva, o sea, que lleva un nivel de imposición, implica, o sea, una primera forma de contestación a ese es simplemente la negación, ¿no? Empieza por ahí, por la negación a aceptar los designios de ese poder. Y ahí estuvimos hablando un poco, por ejemplo, de cómo la risa y la burla era una forma de negación a la imposición del poder, que también funcionaba un poco en el sentido de erosionar ese poder, o sea, de quitarle como ese sustrato de seriedad y de solemnidad que siempre el poder cree tener, ¿no? Además de ser muy tiránico, pues es muy serio, ¿no? Siempre es muy serio. Y luego hablamos de la dominación. En el caso particular de los totalitarismos, esto creo que ocurre en todos los regímenes políticos, pero en el caso particular del totalitarismo, una de las formas de escapar de las lógicas de la dominación era escapar de la tendencia a sobreideologizar la lucha política, ¿no? O sea, como siempre el discurso y la narrativa del poder, en este caso del gobierno, del régimen totalitario, siempre pasa por reducirlo y reconducirlo a canales ideológicos, ¿no? Que pueden ser la revolución con la izquierda contra la derecha. Bueno, hay diferentes variantes, la que más conocemos es esta del socialismo contra el capitalismo, pero hay varias variantes y lo que siempre es importante es que siempre hay una intención de poder de reconducir eso porque en esa área lo puede manejar, ¿no? Vamos a leer en la próxima sesión un texto que creo que salió hace muy poco de Rafael Uzcategui, donde él explora eso para el caso de Venezuela y creo que nos va a ayudar a pensar mucho también, ¿no? Y lo otro que estuvimos conversando era cómo es necesario y cómo una forma de erosionar el poder pasaba, no por enfrentarlo directamente, sino por crear formas de relación y organización que están constituidas sobre otras lógicas, que ya no son lógicas, por ejemplo, de la determinación ideológica, sino lógicas de la solidaridad, del reconocimiento, del apoyo mutuo, y cómo en la creación de esos espacios y en las relaciones que se crean en esos espacios empieza de alguna manera a constituirse un tipo de sociedad que no está en el poder, obviamente, que generalmente de hecho funciona en las márgenes del poder, pero que sí crea una socialidad nueva, una forma de hacer relaciones en la sociedad que contiene el germen y contiene las semillas de una sociedad que eventualmente pudiera sustituir al régimen imperante. Entonces creo que esas son tres ideas sobre las que trabajamos bastante la semana pasada. Y bueno, son ideas que vamos a seguir trabajando, por supuesto, pero quería, como decir, tenemos estas 3 ya, ¿no? De lo que hemos visto. Entonces, bueno, no sé si tuvieron tiempo de leer, si ya saben si alguien leyó y quiere comentar o quiere incluso exponer la lectura o lo que le pareció de la lectura. Estoy viendo aquí en el chat y estoy también al pendiente de si ese caso existe, pues por favor, para que tomen la palabra sin ningún problema y lo escuchamos primero. Ahí enviamos 2 lecturas y al final una tercera que les voy a explicar un poco ahora por qué, pero bueno, la tercera no la vamos a ver en la sesión de hoy, vamos a ver 2 fundamentalmente, ¿no? Una está traducida como Voces de la Historia de Ranajit Guha y bueno, es un resumen y una traducción resumida, digamos, de la introducción de su libro de aspectos elementales de la insurgencia campesina en la India.
Y bueno, es un texto que les había comentado un poco ya la semana pasada, pero vamos a entrar hoy en materia, ¿no? Y el otro era un texto de Paul Lefort que se llama El pueblo y el poder. Es parte de un libro en el cual él lo que hace es recoger ensayos, entrevistas y algunas ponencias y presentaciones. Entonces es un libro muy diverso y este es un capítulo pequeño que explora un poco la relación entre el pueblo y el poder en el totalitarismo. Entonces son dos lecturas, una viene de una fuente que no es los estudios sobre el totalitarismo, pero creo que es muy ilustrativo y nos va a ayudar mucho a pensar un poco en el tema del curso, y el otro sí es pensando directamente en el totalitarismo y pertenece, digamos, como al linaje teórico de estudios sobre el totalitarismo. Y entonces después les mandé que una disculpa a Carol, que lo envié ya por la mañana hoy, no sé si le dio tiempo a enviárselo, y no es una lectura que vayamos a estar revisando hoy, probablemente sea para la próxima semana, y es informe sobre mí mismo del Liceo Alberto Diego, porque creo que es importante que además de todo lo que podamos pensar teóricamente, leamos también los testimonios del totalitarismo que han sido escritos por cubanos, ¿no? Entonces, en este caso, creo que es un texto muy lindo, es también un texto desgarrador, les recomiendo que lo lean entero, es muy, muy bueno. Y bueno, es un poco cuando yo lo leí por primera vez, pensé inmediatamente en la vida de los otros, ¿no? Aquí en el otro día en Facebook decía, todavía nos falta nuestra versión de la vida de los otros, ¿no? Entonces este libro no es una película, es un libro, pero creo que tiene un poco ese tono. Es un libro que Eliseo Alberto Diego, el hijo del poeta Eliseo Diego, escribió a partir de su experiencia de escribir informes sobre familiares y amigos, ¿no? Informes que por supuesto le pidió la seguridad del Estado, ¿no? Entonces creo que es un es un testimonio que además de ser un testimonio de una tremenda honestidad y de un tremendo valor, es un testimonio que habla de cuáles son estos mecanismos internos del totalitarismo para producir obediencia, ¿no? Imagínense poner a alguien a escribir informes para la policía política directamente sobre las personas que estaban en su círculo de familiares y amigos, ¿no? Entonces, por eso él escoge este título que es Informe contra mí mismo, porque él termina hablando de su propia experiencia, ¿no? Entonces, nada, es un libro que se los mandé desde ya, lo leeremos algún pedacito, creo que el final, por ejemplo, el último texto, que son como sus reflexiones de conclusión, es muy ilustrativo, pero vale la pena leérselo completo. Entonces, nada, por eso se los envié. Aquí dice Alejandro que interesantes ambas lecturas, y Mariano que ya no le dio tiempo a leer El poder y el pueblo. Bueno, ahora voy a ir detenidamente por cada lectura, ¿no? Melina dice, el pueblo y el poder me fue más fácil su lectura, pero ambos textos muy interesantes. Sí, efectivamente creo que el texto de Lefort es mucho más sencillo de leer, ¿no? El otro además de tener mucha terminología también, pues en otra lengua y categorías propias de las discusiones de los estudios subalternos, es un poquito más denso, pero efectivamente sí, coincido que son ambos muy interesantes, ¿no? Entonces, un poco para contextualizar la primera lectura, vamos a empezar por la de Ranajit Guha. Bueno, Ranajit Guha es uno de los miembros de la Escuela de los Estudios Subalternos, que es una escuela que surgió en la India, ya después de la independencia de la India. Es una escuela que tiene ya 2 o 3 generaciones, digamos, pero lo interesante es que creo que lo interesante de esta escuela es que es una escuela que aunque nació para pensar en la historiografía de la India, en particular en la historiografía colonial, o sea, es una escuela, digamos, de estudios históricos, produjo una serie de categorías que son extremadamente útiles para pensar mucho más allá de la escuela propia y mucho más de la situación propia para la que esa escuela se creó, que son las insurrecciones campesinas en la India, ¿no? Entonces, bueno, creo que Ranajit Guha es uno de sus exponentes más importantes, y para los historiadores tiene un valor añadido, porque la pregunta que él se hace inicialmente, que creo que está ahí un poco en el cierre de la introducción, él se enfrenta con una pregunta que es una pregunta que creo que en todos los regímenes de opresión es válida, ¿no? Y es esto de que este lugar común de que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Es ese lugar común que tal parece que no es cierto por la cantidad de veces que eso se repite, pero obviamente es cierto.
cada vez que uno enfrenta la historia, pues se encuentra con la situación de que las fuentes que tiene para estudiar la historia siempre son las fuentes que escribieron, pues los que ganaron, ¿no? Digamos, en este caso, por ejemplo, él se encuentra con el hecho de que va a estudiar las insurrecciones campesinas en la India en el siglo XIX, y lo que tiene mucho en abundancia y a la mano son las fuentes de la administración colonial. Entonces son las fuentes de los ingleses que estaban en el emprendimiento colonial en la India, y del poder local aliado de los ingleses, ¿no? Entonces estas fuentes, por supuesto, son fuentes en las cuales uno no encuentra nunca las opiniones y las ideas y las razones de los propios insurgentes, ¿no? Y eso es algo que es muy recurrente, ¿no? O sea, por ejemplo, es algo que sucede, por ejemplo, con la Revolución de Haití. En los estudios de la Revolución de Haití es algo muy recurrente también. Es algo que ocurre también, por ejemplo, a la hora de estudiar los gulags en la Unión Soviética. La mayoría de los testimonios no están producidos, aunque bueno, está el testimonio de Solzhenitsyn, pero justamente no existía. Mientras ese testimonio no existió, lo único con lo que contaba la opinión pública era pues lo que escribía la administración soviética, ¿no? Generalmente, además, son fuentes que son fuentes que aparecen, que se presentan a sí mismas como si fueran un poco puras y despolitizadas, ¿no? O sea, tienden a lucir eso como pura administración, ¿no? O sea, no tienen, supuestamente, no tienen una carga ideologizada, porque les interesa describir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces eso, por supuesto, es completamente falso. Él demuestra claramente que las fuentes de la administración colonial son fuentes completamente politizadas, porque lo que les interesa a los administradores de la administración, a los agentes de la administración colonial, no es hablar de las insurgencias campesinas, es hablar de la seguridad colonial. O sea, de cómo esas insurgencias campesinas ponían en peligro el orden administrativo. Entonces, por supuesto, siempre están hablando desde el lado de quienes son, bueno, como se ven ellos mismos como las víctimas de la insurgencia, ¿no? Así como la insurgencia en tal comunidad ha puesto en peligro el orden colonial, ¿no? Entonces, desde ahí es donde están escribiendo. Y esta era la pregunta que Ranajit Guha tenía cuando estaba investigando estas fuentes. Luego encontró otras cosas, ¿no? Luego encontró no solo la naturaleza de estas fuentes, sino que al analizar la manera en que están construidas, él crea este término de las narrativas contrainsurgentes, ¿no? Que son narrativas contrainsurgentes porque justamente están diseñadas para contrarrestar el efecto de la insurgencia misma, ¿no? O sea, de estas rebeliones campesinas. Y aquí él nota cosas que son interesantes. Yo nada más decirle, bueno, que el libro hubiera sido muy largo y por eso no lo puse, por supuesto, el libro entero. Es un libro, creo es lindo de leer también cuando empiezas a leer, porque claro, en la introducción él establece su marco de referencia, o sea, él establece cuáles son las cosas que le preocupan y cuáles son las preguntas que va a intentar responder. Pero cuando él empieza a desarrollar el libro, él ya no habla tanto de la administración colonial, porque él lo que le interesa es justamente pensar cómo con esas fuentes podemos llegar a las voces de los insurgentes. Y entonces tiene toda una metodología, es una metodología muy útil fuera de los estudios subalternos. Por ejemplo, yo la he usado también cuando pienso, yo trabajo una cosa que se llama, digo cosa porque no es realmente como la llaman, que es la guerra de castas en la segunda mitad del siglo XIX en la península de Yucatán, en México, y me ha servido mucho esa metodología, porque lo que él trata de pensar es cómo encontrar en la voz de los administradores coloniales la voz de los insurgentes, que nunca está, por supuesto, de manera directa, está de maneras indirectas, ¿no? Entonces creo que eso es como lo interesante, y bueno, yo lo leí, lo releí, se lo puse pensando en esto, y cuando lo releí yo iba haciéndome esta pregunta. Espero que haya sido una pregunta que también a ustedes les haya servido, y es la pregunta de ¿qué hay aquí? Que aunque estamos en una situación completamente diferente, estamos en la historia, en el siglo XIX, en las insurrecciones campesinas en la India bajo dominio colonial, ¿qué hay aquí que nos parece conocido, ¿no? Entonces, bueno, yo anoté algunas cosas que creo que ustedes me dirán si no, pero que creo que nos pueden ayudar un poco a pensar y que podemos reconocer, por ejemplo, en el contexto cubano. Uno es esto que les mencionaba, ¿no? De cómo realmente el problema con la insurrección campesina y con la narrativa que la administración colonial hace de esas insurrecciones no son las insurrecciones en sí mismas, sino la seguridad del orden colonial. O sea, siempre que se habla de la insurrección es como al revés, ¿no? Es lo que ellos ponen en peligro.
A mí esto, por supuesto, me resuena con la situación cubana, por ejemplo. Yo estaba pensando reví, no sé si se dice así, pero volví a ver la reunión que Díaz-Canel tuvo con periodistas en agosto del año pasado, creo que como 20 días después de los sucesos del 11 de julio. Y es interesante que aunque era para discutir eso y era para discutir las condiciones de la prensa, solo se habla de lo que sucedió el 11 de julio de una manera indirecta, ¿no? O sea, lo que nos preocupa, la preocupación no era tanto cuáles son las razones por las que eso ocurrió, sino que cuando se hablaba de las razones por lo que eso había ocurrido, se recurría al repertorio establecido previamente, ¿no? Se recurría a decir, bueno, es que claro, sí, el COVID que agudizó la situación, las medidas de Trump, la imposibilidad de las remesas, la caída del turismo, ya, ¿no? Eso como que estaba previsto, pero nunca estaba conversando un poco de las analogías, ¿no? De cómo de esto que hacían en la India, la administración colonial, podía ayudarnos a pensar un poco, o remitía, digamos, a mí por lo menos me remite a la situación, a la manera en que se analizó lo que pasó el 11 de julio, ¿no? Y es justamente eso. Cómo la preocupación fundamental no es entender las causas de lo que sucedió, sino que de alguna manera el entendimiento de esas causas ya está predeterminado y luego eso se repite y pasamos a lo nuestro, ¿no? Entonces el posible entendimiento siempre es indirecto y siempre es, digamos, epidérmico, ¿no? Y claro, esto no obedece a una incapacidad de entender la situación, sino a una necesidad de reconducir de nuevo el problema a las preocupaciones propias del Estado, ¿no? Que no es entender cuáles son las causas, sino entender qué hacer para evitar que eso vuelva a suceder de nuevo y que se salga la situación de control, ¿no? Por supuesto. Y lo interesante aquí es que esta mirada que es como epidémica, que es indirecta, Emelina, ¿no escuchas todavía? Dice Emelina que perdió la transmisión y no se escucha. No ha activado el audio, pero ya, Juan por ahí. David, si le puede decir por el chat cómo activar el audio. Listo. Que bueno, lo interesante de este fenómeno es que no solo coloca en una condición de subordinación las razones de la insurrección o de la insurgencia. Ven que en el texto él dice que hay muchos nombres para eso, ¿no? Insurgencia, rebelión, revuelta. Todavía incluso todavía hoy cada vez que eso sucede en cualquier país, pues siempre es una discusión qué nombre darle, ¿no? Pero lo interesante de esto es que esta mirada indirecta, que es indirecta porque solo se habla de ella en la medida que eso pone en riesgo, o sea que es importante entender para pensar cómo evitar el riesgo para el poder, en el caso de la India, para el poder colonial, produce un silenciamiento de las razones y de la agencia de las personas que están involucradas en la insurgencia, o en la rebelión, o en la revuelta, o como se llama. A mí insurgencia es una palabra que me gusta, creo que aplica incluso, que podemos hablar de insurgencia incluso en el caso de sucesos como los del 11 de julio en Cuba, o como también, por ejemplo, como los de Chile recientemente, el año pasado, o incluso como los de Colombia. O sea, aunque no sea insurgencia en los términos que era la que fue la insurgencia campesina en la India, pues insurgencia en el sentido de levantamiento popular creo que aplica, ¿no? Creo que aplica a diferentes casos. Entonces aquí hay una invisibilización de las razones y de la agencia de los insurgentes. O sea, aquí no se habla nunca, y esa es su preocupación, ¿no? No se habla nunca de cuáles son las razones por las cuales las personas toman la decisión de irse a la rebelión abierta, ¿no? Y él explora determinadas cosas. Él dice, bueno, por supuesto aquí hay razones, ¿no? Y, bueno, hay como 2 o 3 páginas que le dedica a explicar, por ejemplo, la colusión entre las autoridades locales y la administración colonial, cómo agravó todavía más el tema del acceso a la tierra y de la tenencia de la tierra, ¿no? Cómo de alguna manera el campesino se encontraba en la India en el siglo XIX, se encontraba en una situación de sometimiento doble, ¿no? A las autoridades locales y al poder colonial. Entonces, claro, lo que él está diciendo es, uno puede saber cuáles son esas razones. Solo lo que pasa es que no tiene acceso en los documentos a las voces directas de las personas para saber cuáles son esas razones, ¿no? Y por otra parte, lo que él dice es que de alguna manera esa voz sí está ahí, ¿no? Y eso es lo que creo que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces tenemos por una parte
una intención de anular la agencia de los insurgentes y al mismo tiempo una imposibilidad de lograr eso completamente. Y creo que esto es lo más interesante que tiene. Déjenme detenerme aquí para leer. Dice Osniel, borrar la memoria siempre ha sido una de las herramientas más eficaces de la maquinaria totalitaria para suprimir la capacidad de análisis de las masas. Sí, efectivamente, es como casi funciona de la mano con la creación de esta especie de realidad paralela de la narrativa estatal, ¿no? Al final del texto se muestra una especie de concepto sobre la subordinación que puede justificarse como un ideal o norma y que existe la posibilidad de insubordinación-resistencia. Efectivamente, creo que ahí, Mariano, confluyes con lo que yo estaba diciendo, ¿no? Como al mismo tiempo que esa es la intención de la administración colonial, eso es realmente imposible de lograr, ¿no? Entonces él cuenta, esto me parece muy bonito, ¿no? Él cuenta cómo la administración, tratando de purificar, digamos, los agentes de la administración colonial que cuentan sobre las insurrecciones, ¿no? Al mismo tiempo que tratan de evadir el tema de la agencia, de las personas que participan ahí, eso es inevitable hacerlo, ¿no? Y ahí es donde él encuentra cómo leer entonces esas fuentes. Y vamos a ir allá, Mariano, además quería pasar un poco antes por esta idea de, y creo que de nuevo esta es otra cosa que nos ayuda a pensar en Cuba. Él entra en esta discusión a partir de Gramsci y de Hobsbawm de la idea de una especie de acción que es prepolítica, ¿no? Y que es prepolítica en la medida que no tiene ni un liderazgo consciente, ni un objetivo definido, ni un programa concreto, ¿no? Y que creo que esto es muy interesante. No sé si ustedes, digamos, como han topado con esto, pero yo lo veo constantemente todo el tiempo en la discusión pública sobre Cuba y sobre el eventual futuro de Cuba. Hay mucho esta idea, ¿no? Hay mucha esta idea de que si no hay un programa, entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Incluso hay como este cuestionamiento, ¿no? Pero sí, se están rebelando y entonces ahora quieren tumbar al régimen, pero ¿qué están proponiendo para después, no? Y hay incluso una presión de que si no hay una propuesta concreta, que siempre hay propuestas, pero digamos una propuesta concreta que diga punto 1, así, punto 2, así, la economía va a ser así, la política va a ser así, la salud pública va a ser así, o sea, mientras no haya esa propuesta, de alguna manera eso hay como una especie de presión de que si no tienen eso, entonces no puede haber una acción política, ¿no? Mientras no sea eso, pues es puro escándalo espontáneo, sin consecuencias. Y él cuestiona esa idea. Creo que esa es una idea muy importante de cuestionar. Primero, él dice, no hay tal cosa como un prepolítico. No hay una cosa prepolítica, porque en la medida que la situación en la cual emerge la insurgencia, y aquí estamos hablando de la India, pero les digo, cualquier insurgencia, en la medida que la situación que hace posible que la insurgencia ocurra es política, la respuesta es, por supuesto, política, ¿no? No hay tal cosa como prepolítico, ¿no? Esto, por supuesto, está muy, muy influenciado por esta idea marxista de la conciencia de clase, ¿no? Se acuerdan que, bueno, ya saben, ¿no? Para el marxismo es como que tú puedes ser trabajador y por ser parte del proletariado casi que te corresponde una determinada conciencia de clase, ¿no? Pero no la adquieres completamente hasta que la vanguardia revolucionaria no te la otorga de alguna manera, ¿no? Esta es una idea que no es solo teórica, sino que conllevó a problemas muy graves, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala, muchos de la guerrilla guatemalteca, pues en muchos lugares iba a las comunidades indígenas a lograr que la gente en las comunidades indígenas tuviera conciencia de clase, ¿no? Y es como una aberración, porque la conciencia, en fin, esta idea de que uno tiene que darse cuenta de algo para poder asumir entonces cuál es el papel que le corresponde desarrollar en la historia. Entonces, detrás de esta cosa de lo prepolítico, hay mucho de eso, ¿no? Hay esta idea de que los campesinos no tienen una conciencia total de cuál es su posición en la historia y que lo que hacen es espontáneo, es así, no tiene una dirección definida. Y por supuesto eso es algo que no solo está en las interpretaciones que historiadores posteriores han dado sobre esas insurgencias, sino que está también en las descripciones contemporáneas, o sea, en las descripciones que estos administradores coloniales hacían y que ponían un poco digamos, como que por una parte interpretaban o sea, ponían en un nivel como medio biológico a lo que estaba sucediendo. Esto es simplemente como una explosión, así como que, ay, ya no puedo más, exploté.
por una parte, y por otra no le daba ninguna importancia porque al no haber un líder carismático o un programa definido, pues, no es político y podemos de alguna manera desdeñarlo y ponerlo ahí en el área de la mera revuelta sin sentido alguno. Esto les digo que es algo que a mí de nuevo me despierta una analogía porque también es una discusión que hemos tenido en Cuba, ¿no? O sea, el hecho de que los sucesos del 11 de julio ocurrieran de manera espontánea se ha asociado, bueno, por supuesto en algunas lecturas, yo creo que también malintencionadas, ¿no? Esta cosa espontánea se ha terminado asociando un poco a la idea de la explosión que no tiene un rumbo. O sea, que de alguna manera se convierte en que la gente no sabe lo que quiere, simplemente pues tenían mucho calor o no tenían medicinas o tenían mucha hambre por culpa de Trump y el bloqueo y se tiraron a la calle, pero realmente como que no saben lo que quieren. Y por supuesto el nivel más extremo de ese tipo de valoración es el nivel de que ni siquiera nos tienen una propuesta política, ¿no? Aquí esto empata muy bien con lo del prepolítico. No tienen una propuesta política, por tanto, lo único que pretenden es subvertir el orden social y son unos vándalos y son unos delincuentes, ¿no? Digamos. Entonces, es un tipo de interpretación que Rana Guha llamaría contrainsurgente sobre la rebelión popular que hace varias cosas a la vez. O sea, invisibiliza las razones porque nunca te da acceso directo al razonamiento y a las lógicas y a los deseos y a las visiones y a los sueños de los insurgentes. Nunca te deja verlos directamente. Invisibiliza, por otra parte, crea una narrativa que se superpone a eso, en la cual lo central y lo que hay que defender y de lo que hay que preocuparse es de la estabilidad del orden social, sea un orden colonial, totalitario, comunista, sea el que sea. Y en un tercer nivel, no solo invisibiliza, sino criminaliza y pone como vándalos y como delincuentes y como casi, pues, una especie como casi en las descripciones de la India hay mucho eso, una cosa medio animal, ¿no? Algo así de acción y reacción, como muy de Pavlov, ¿no? Como, la gente tenía hambre, se tiró para la calle y ya, pero realmente no tienen nada más allá de eso, no tienen ninguna otra pretensión, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que nos sirve de nuevo para pensar en la manera en que están sucediendo las cosas en Cuba. Y aquí quería hacer como un apunte que creo que es importante. Y, por ejemplo, para mí los últimos 2 años también ha sido una comprensión nueva, digamos, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en Cuba, que efectivamente hay mucha presión, sobre todo de grupos que se ubican en lo que podríamos llamar la oposición tradicional, no tradicional en el sentido de que tengan mucho tiempo, sino que hacen oposición de la manera en que se haría la oposición en un régimen democrático, o sea, que se organizan alrededor de un partido, que tienen un programa, y hay mucha crítica desde ahí a la manera en que las cosas han estado ocurriendo en Cuba en los últimos tiempos, justo porque porque carecen de eso, ¿no? Entonces eso se muestra como una falta. Y yo nada más quería apuntar aquí, esto es algo que lo vimos se vio en los regímenes de la Europa del Este, se vio mucho, ¿no? Que no es posible en un régimen como el cubano, en un régimen totalitario en general, no es posible empezar la lucha política desde ese tipo de configuración más tradicional, simplemente porque no hay un espacio previsto dentro del sistema para que eso suceda de esa manera. O sea, la oposición en Cuba, eso creo que no hay ni que decirlo mucho, pero para ubicar, ¿no? La oposición en Cuba es una oposición que no tiene ni manera de comunicarse con la gente, no tiene legalidad como para existir, para crear algún tipo de configuración política, que no digas ya un partido, una asociación de cualquier tipo, o sea, no existe eso, y además vive bajo una presión muy fuerte de criminalización pública, de estigmatización pública, de exclusión social, porque de pronto eso pues no tienes trabajo, o sea, hay todo un sistema creado para que la persona que es crítico con el sistema quede solo y separado de la vida social. Entonces hay una serie de mecanismos que hacen, si bien no difícil, si bien no imposible, muy difícil crear un tipo de oposición que sea la que Guha en su texto llama, refiriéndose con la ayuda de estos autores, política propiamente, ¿no?
Pero eso no significa que no haya política en lo que hacen. Lo que significa es que no hay ese nivel de sistematización. Y por otra parte, ese momento en el cual no hay todavía un programa, sino movimientos que parecen de alguna manera circunstanciales, emergentes, no muy duraderos, que se transforman rápidamente, que parecen nacer de la pura espontaneidad. O sea, todo eso es de alguna manera necesario y no obedece a una carencia propia del movimiento de contestación o del movimiento crítico del régimen. No obedece a una carencia propia, sino que obedece a la imposibilidad también de hacerlo de otra manera. En el texto de Guja también, él, por ejemplo, habla de cómo la insurrección, que en este caso eran insurrecciones armadas, ¿no? De verdad levantarse contra el jefe del pueblo o sea, con armas y todo, ¿no? Que eso nunca ocurría como primera opción. O sea, la insurrección siempre es la última opción después que se han mandado delegaciones a la capital para discutir el problema, después que se han hecho peticiones por escrito, después que ha habido discusiones, y luego que todo eso falla, un poco que como que el camino de la insurrección es el último camino que queda. Y por supuesto esas insurrecciones, aunque no lo digan las fuentes, uno puede inferir que no es que la gente se levantó por la mañana y ya, sino que hay una serie de discusiones sobre qué podemos hacer en una situación en la que tenemos que hacer algo, pero no tenemos manera de hacerlo. O sea, siempre este límite, siempre estas situaciones en las cuales ya digamos de rebelión y de insurrección siempre ocurren cuando se ha tocado un límite de imposibilidad. Son, digamos, la última respuesta. Y eso es otra cosa que también podemos reconocer en Cuba, ¿no? O sea, no es que si la manifestación pública está prohibida y antes de la manifestación pública está prohibido todo lo demás, está prohibido escribir en un periódico, está prohibido crear una asociación, está prohibido reunirse, está prohibido tener una opinión contraria. Por supuesto, las opciones cada vez van siendo menos, ¿no? Entonces, esta es otra razón por la cual no tiene sentido hablar para nada de algo prepolítico, ¿no? Porque no es el caso. Es completamente político desde el primer momento, incluso cuando lo que está sucediendo carece todavía de un programa o carece todavía de un liderazgo visible. Entonces déjenme buscar aquí porque creo que aquí hay algo que a mí me parece muy, bueno, no sé, yo creo que, de nuevo, creo que es bonito, ¿no? De la manera en que él lo describe. Él crea esto que es un poco, que él le llama como la conciencia negativa, ¿no? Él dice, bueno, claro, la manera en que lo describen, en la administración colonial en este caso, pero digamos el régimen de opresión va a describir la insurgencia, siempre va a ser de acuerdo con un lenguaje que es muy propio de la administración colonial. O sea, es un lenguaje que, como les decía, pasa por la animalidad, donde la gente puede ser descrito como plagas de mangostas, pasa por lenguaje, por una retórica propia de la opresión. Y él lo que se propone es leer esto al revés. Es un poco decir, bueno, donde dice esto, debe decir esto otro, ¿no? Y eso es muy interesante. A ver, aquí hay señalé una parte aquí que creo que es muy ilustrativa, ¿no? Dice, cuando un documento oficial habla de bandidos como participantes en los disturbios rurales, no significa, según el sentido normal de la palabra urdu, o sea, la lengua en la que está escrito, una colección ordinaria de delincuentes, sino de campesinos implicados en una lucha agraria militante. En el mismo contexto, una referencia a algún pueblo dacoit, como se encuentra a menudo en las narraciones del motín, indicaría la población entera de un pueblo unido para resistir a las fuerzas armadas del Estado. Contagio significa el entusiasmo y la solidaridad generada por un alzamiento entre diversos grupos rurales dentro de una región. Fanáticos significa rebeldes inspirados por alguna especie de doctrina de restauración de creencias antiguas o de puritanismo. Anarquía significa el desafío por parte de la gente de lo que se había establecido como delito. Entonces es muy ilustrativo del tipo de trabajo que él hace en la relectura de las fuentes, ¿no? O sea, él va a las fuentes y cuando una fuente de la administración colonial dice por contagio, la manifestación, la insurgencia se extendió de un primer pueblo a 4 pueblos vecinos, ¿no? Entonces dice, bueno, ahí lo que está hablando no está hablando de un contagio como si fuera una enfermedad y como si se tratara de COVID-19, ¿no? Está hablando del entusiasmo y la solidaridad que se genera
ante un alzamiento, ¿no? Que es que eso lo vimos, ¿no? Uno puede hablar en términos de contagio, que es una palabra que está, fíjense, todas las palabras las denominaciones aquí son muy importantes. La idea del contagio es una idea que viene de la biología y que en el siglo XIX se discutía mucho porque justamente empezaban las políticas, también en la India, empezaban las políticas públicas de vacunación. O sea, cada uno de estos términos tiene una historia, ¿no? Entonces, claro, el contagio era la manera de explicar la propagación de las epidemias y es curioso que que esto uno lo puede entender también de acuerdo a la narrativa del Estado, que vacuna públicamente a toda la población para evitar el contagio. Y luego esa palabra de contagio que se usa en la sanidad pública, que se estaba empezando a utilizar en la sanidad pública, es la palabra que se usa para hablar de cuando una insurrección empieza en un lugar determinado y se expande, ¿no? Entonces, es interesante esto, ¿no? Y yo pensaba, la verdad, para el caso cubano, yo pensaba en algo que sucedió y que creo que es muy feo. Creo que el hecho mismo ya evidencia la naturaleza totalitaria del régimen, que es ya cuando por fin hubo que aceptar, la Fiscalía General de la República tuvo que aceptar la cantidad de presos que había como consecuencia de las manifestaciones del 11J y dijo que había 790, que había incluso menores de 18 años, sin decir que son niños y que son menores, pero que reconoció que había varios menores que estaban siendo encausados. No sé si recuerdan que hubo un programa de televisión en el cual participaron dos madres y una esposa de uno de los presos para hablar de qué bueno había sido el proceso, ¿no? Entonces digo que esto en sí mismo ya es algo que evidencia cuáles son los mecanismos reguladores y controladores en el totalitarismo, porque el hecho de que una persona sea presentada en un medio bajo el control del Estado para defender la narrativa del Estado, primero uno puede imaginarse que hay un nivel de coerción ahí, o sea, nadie hace eso voluntariamente, ¿no? Y nadie lo hace en un obvio conflicto de intereses, que es por una parte ser familiar de una persona que está sufriendo un proceso penal y por otra testimoniante del Estado que ha llevado a esa persona a un proceso penal, ¿no? Entonces, son cosas que son realmente yo creo que de una brutalidad tremenda. Pero lo que me interesa un poco para pensar con Guja en esto es que dos de las entrevistadas que estuvieron allí dijeron que habían participado, creo que los hijos, creo que era en el caso de las madres, que los hijos habían participado por embullo, que no tenían nada contra el sistema, sino que habían participado por embullo. Entonces yo me pregunto un poco, pensando en esta inversión que Guja hace de los términos que la administración colonial utiliza para hablar de las insurgencias, de cuántas maneras podemos pensar o cuántos significados podemos darle al embullo que sale en la televisión nacional, ¿no? O sea, cuando ellos dicen embullo, ¿qué están hablando ellos, no? Yo creo que podemos hacer un poco lo mismo y esto nos ayuda a deconstruir las narrativas que vienen desde el poder, ¿no? Cuando están hablando de embullo, obviamente la intención primaria, lo que uno puede ver en el primer nivel es, por supuesto, desde quien lo habla, quitarle la carga política que se le ha puesto a estos presos que incluso están siendo acusados por sedición, que es un delito que es completamente, bueno, es muy loco, ¿no? Es un nivel ya de exageración que no tiene, bueno, es muy brutal, ¿no? Digamos, pero ¿cómo es por una parte, en una primera intención, quitarle esta carga? Porque claro, estas son personas que están pensando concretamente en sus familiares que están bajo esta presión y quitarle esa carga política es importante. Pero por otra parte, ¿cómo podemos leer esta idea del embullo un poco en el sentido en que el contagio era descrito en estas fuentes, ¿no? O sea, como un entusiasmo, una solidaridad y un deseo de participar en la ocupación del espacio público, en la manifestación abierta de los deseos, las incomodidades, las necesidades de una población que de pronto se encuentra en la calle gritando, sin haberlo podido hacer durante años, se encuentra en la calle gritando. Entonces el embullo, al mismo tiempo que es una categoría que aquí pretende disminuir la carga legal incluso, ¿no? Que pretende disminuir la complejidad y los cargos por lo que se le están imputando al familiar que está defendiendo. Cuando lo lees desde más lejos, en una segunda capa más profunda, creo que el embullo podemos leerlo de esta manera y decir, el embullo es simplemente la solidaridad, el entusiasmo, la alegría
la complicidad de participar en la ocupación del espacio público en un régimen que no permite la ocupación del espacio público, mucho menos la manifestación abierta, la manifestación política en el espacio público, ¿no? Entonces, este era un fragmento que les quería comentar porque creo que es un ejercicio que podemos hacer, ¿no? No solo en el presente, es un ejercicio que podemos hacer hacia la historia, ¿no? Cuando leemos las descripciones del poder estatal, las narrativas del poder estatal, de qué manera podemos reinterpretar esas narrativas para dar cuenta de las intenciones y de los deseos y de las necesidades de las personas que protagonizan los hechos que están siendo descritos ahí, ¿no? Entonces, déjenme un momentito acá leer lo que está en el chat. Bueno, uno del formulario de asistencia, se nos va la batería. También existe una oposición progresista liberal que cree y apoya ciertas agendas del gobierno. No, pues sí, claro, sí. Estaba hablando, por eso dijo oposición tradicional, ¿no? Finalmente, la verdad yo creo que a estas alturas, menos ellos mismos, todo lo demás es oposición, ¿no? Pero estaba hablando oposición en el sentido del concepto de organización de esa oposición, ¿no? Bueno, se nos sumó Lázara. Buenas noches, Lázara. A ver, ese fue un garrafal error que ellos cometieron, demostraron hasta dónde estaban perdidos. Sí, supongo, Alejandro, que te estás refiriendo a estas entrevistas en la televisión nacional, y dice Mariano que es una entrevista que fue manipulada, los presionaron, aprovecharon el dolor. Sí. Esa es de esas cosas. Ahora con este comentario pienso que es de estas cosas que a veces se aman un poco para que sean consumidas y creídas por personas que no conocen cómo funciona el régimen, ¿no? Que es algo que se suele hacer con mucha frecuencia, ¿no? Que es crear estas narrativas. Últimamente lo hacen mucho, ¿no? De qué democrática es la sociedad cubana. Incluso a veces, como, bueno, Fidel lo decía, no es la mejor, no solo es un país democrático, es la mejor democracia del mundo. Es como, bueno, ok. Y es para esto, porque son cosas que si las ves en el contexto, y aquí el contexto siempre es importante, por eso podemos hablar de Cuba y hay ciertas cosas que ya reconocemos, ¿no? Porque hay ausencias, hay cosas que no están, por ejemplo, en esa entrevista, que tú puedes inferir fácilmente. Puedes inferir, por ejemplo, la presión y la manipulación y la coerción y todo tipo de maniobras psicológicas que se deben haber realizado contra esas mujeres que testimoniaron ahí, que no serían aceptables, por ejemplo, para nada en ningún proceso judicial en prácticamente ningún país del mundo, porque es elemental que tú no puedes presentar dar el testimonio, o sea, presentar como testigo de algo a una persona que tiene un conflicto de intereses, ¿no? Obviamente, pero sin embargo se hace. Y si tú no sabes de qué se trata el asunto, dices, qué bonito, ¿no? Como, sí, pues mira, ¿no? Sí, la gente cree que está bien, ¿no? Como mismo puedes inferir que hay un problema en el hecho de que uno esté viendo 3 testimonios y haya 790 casos, ¿no? Como un número tan pequeñito puede utilizarse como una imagen de la generalidad y de la opinión general que está, digamos, como en movimiento y que sería como la opinión de las familias, ¿no? Cuando además, por supuesto, hemos visto que la mayoría de las familias no están en esa, o por lo menos una parte grande de las familias no están en esa posición. Entonces creo que eso es interesante, cómo conocer el contexto te permite llenar vacíos que no están en el primer nivel de lo evidente, ¿no? Y que puedes llenar, pues, porque sabes, ¿no? Porque puedes imaginar perfectamente con un grado de seguridad, inferir qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Exacto, es como si esos jóvenes no tuvieran conciencia o criterio propio. Sí, exactamente. Es como, sí, no sé cómo, no creo que piensen nada, pero evidentemente el tratamiento que se les da es como si no tuvieran criterio propio, que además saben, ¿no? Bueno, sabemos perfectamente que esa es la lógica subyacente de la idea del mercenarismo, es eso, ¿no? Que el que se opone al gobierno cubano, por definición, es mercenario, porque un poco la lógica es que si no te pagan, tú no podrías estar contra aquello, ¿no? O sea, solo puedes tener una opinión contraria si te están pagando, lo cual es muy perverso, porque de entrada eso significa que quien se opone no tiene criterio propio y es incapaz de pensar por sí mismo, ¿no? Dice Tania que la ignorancia mata a los pueblos y hay que ser muy ignorantes para pensar que por presentarse en la televisión la sentencia de su familiar iba a disminuir. Es muy triste cuando se ve públicamente cómo juegan con los sentimientos de las madres. Sí, eso es triste, ¿no? Pero yo ahí realmente, y bueno, creo que en eso coincidiremos, ¿no?
La crítica creo que siempre tiene que ir contra el Estado que crea estas situaciones, ¿no? Y no contra las personas que se ven en estas situaciones porque están en una posición de vulnerabilidad o sea, son susceptibles a estar sometidos a esto porque tienen un familiar preso. Entonces, nada, yo siempre creo que la crítica tiene que ir, independientemente de lo que uno pueda pensar o no sobre un caso concreto, la crítica siempre tiene que ir a quienes crean estas condiciones, ¿no? A quienes crean estas condiciones, a todo este aparataje de la policía política en colusión con la televisión nacional, con la Fiscalía General, o sea, hay toda una serie de instancias, y esto es muy propio del totalitarismo, ¿no? Que aparentemente funcionan separadas, pero nos sale la Fiscalía de la República y es como si estuviera hablando la Fiscalía General de la República, pero obviamente sabemos que ahí se han puesto de acuerdo todas estas instancias para dar una imagen monolítica de lo que está sucediendo y que es una imagen que corresponde obviamente con la narrativa del Estado, ¿no? Con relación a las propuestas que la oposición tiene, y usted mencionaba, hay propuestas, pero para lograr ciertos avances se necesita ir escalonadamente sin violar ciertos pasos que son necesarios. Pero el régimen se ha encargado a través de la Constitución de crear, por ejemplo, para lograr una propuesta de ley que nos favorezca como sociedad, no solo se necesitan 10.000 firmas, sino que además estas firmas tienen que ser autenticadas ante notario, algo sumamente difícil de lograr en una sociedad donde aún el miedo persiste. Hay propuestas, pero para lograr ciertos avances se necesita ir escalonadamente sin violar ciertos pasos que son necesarios. Bueno, está repetido, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 definitivamente, claro. Sí, creo que aquí hay una combinación, ¿no? Es por una parte esta idea de que primero hay condiciones concretas, o sea, no se vive en una situación política en la cual podamos reunirnos, digamos, nos reunimos 20, 30, 40 personas, discutimos sobre un mes cuál es el programa del país que soñamos, nos constituimos puede ser un partido político, pero digamos en sociedad de amigos del futuro, cualquier cosa, digamos, ¿no? Y escribimos eso y lo presentamos, o sea, no vivimos en esas condiciones, entonces obviamente es inevitable que esto pase también por un tipo de situación política que de inicio no está organizada de esta manera, ¿no? Eso creo que es normal, ¿no? Y por otra parte hay una lógica, hay un autor que no recuerdo el nombre bueno, no viene de él, pero creo que él lo explicó muy bien en la situación de Chile, que cuando empezaron las protestas en Chile, fueron protestas que parecían reactivas, ¿no? A las medidas que se habían tomado como el precio del transporte, y él le llama a esto un momento destituyente, ¿no? O sea que claro que por supuesto cuando esas manifestaciones que pudieron ocurrir con unos tremendos costos de violencia muy altos, pero que pudieron ocurrir y empezó a sistematizarse eso que estaba ocurriendo, entonces ahí fue emergiendo pues una propuesta para resolver, por ejemplo, el problema de la Constitución, derogar la Constitución que se había heredado de la dictadura y además crear una asamblea constituyente que pudiera incluir fuerzas políticas diversas para crear otra constitución. Entonces son como dos momentos diferentes, ¿no? Y no hay nada negativo en el hecho de que la resistencia empiece por maneras que parecen espontáneas, ¿no? No hay nada porque eso es parte también de lo político y no es, por supuesto, para nada prepolítico y mucho menos carece de objetivos o no hay razones detrás de las personas que participan en eso, ¿no? Dayixi menciona lo de las madres, sí, efectivamente solo 3 y ¿dónde están las demás? ¿Hay propuestas para el día después? Sí, hay propuestas, sí, por supuesto hay propuestas, ¿no? Hay varias y hay algunas muy interesantes, ¿no? Pienso en esas personas y las justifico desde una mezcla de ignorancia y miedo. Ahora ese miedo inducido por el Código de la Familia, el nuevo Código Penal, sí. Al final vamos a hablar un poquito a partir de un texto que les voy a compartir de cómo se usan estos mecanismos de las consultas y lo que se llama mecanismo de democracia directa para legitimar el régimen, sí. Y días después en el tribunal de 10 de octubre se formó la tremenda. Sí. A ver, aquí hay Luis Machado dice, el gobierno a través de sus aparatos represivos siempre ha buscado nivelar su imagen aparentando sus buenas voluntades y actitudes democráticas con testimonios manipulados. Es vieja esa estrategia. La verdad es que jamás permitirán que la oposición sea natural, pagado como sea, nunca lo permitirán mientras ellos estén en el poder, un espacio legal en la conducción y los destinos de este país. Sí.
Desde 2019 son 50.000 firmas. Creo que ahí se refiere, Alejandro, al arreglo que se hizo en la Constitución del 2019 de la cantidad de firmas necesarias para presentar una iniciativa. Sí, exactamente. Y además con esto de la firma de notario. Esto es algo que surgió a partir del proyecto Varela. Eran otras condiciones y a partir de ahí se cambió esto y se declaró la irrevocabilidad del socialismo, ¿no? Que además en una interpretación laxa como la que hicieron para el 15 de noviembre es casi cualquier cosa, ¿no? Ellos entienden que la idea es tumbar el socialismo, incluso si pides pan y agua con azúcar, ¿no? Los medios están al servicio de la revolución, bueno. El jijí es que fue una broma, pero digamos, al servicio de la configuración política, del régimen, del gobierno, del Estado. Eso es para manipular a quienes no tienen acceso a información o no participaron, es como le llamaron grupúsculos. Eso es una palabra, eso es un término que también vale la pena pensar un poco a partir de esto de Guja, ¿no? ¿Qué son realmente los grupúsculos, ¿no? Las condiciones estaban dadas, era que prendiera una chispa, sí, sí, sí. Ellos nunca estarán a favor del... Sí, a ver, lo que estamos hablando, lo voy a dejar aquí, después sigo leyendo, pero lo que estamos hablando es justamente cuál es la constitución de un régimen totalitario, ¿no? Ahora con la lectura de Lefort, de Claude Lefort, vamos a ir como a otros aspectos, pero digamos como que en lo estructural esto es fundamental, ¿no? O sea, así se estructura el totalitarismo. Hay un partido que ha ocupado el Estado, que ha ocupado el gobierno y que identifica eso con la dictadura del proletariado, en el caso de la versión del socialista, ¿no? El totalitarismo nazi tenía otra ideología que era de la pureza, de la raza y el antisemitismo, pero siempre hay esto, como un partido que ocupa que blinda completamente todas las posibilidades en el resto de la sociedad de ejecutar ningún tipo de crítica y de hacer imposible cualquier tipo de cambio a partir de que no se pueden constituir organizaciones, ni políticas, ni de ningún tipo. O sea, hay un cierre a la capacidad de la sociedad civil, de la capacidad de asociación de la sociedad civil. Los medios pertenecen a ese mismo partido o Estado y por tanto no hay posibilidad de una discusión pública fuera de lo que los medios estatales, medios estatales tienen previsto, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que estamos viendo. Aquí está Eduardo. Disculpe, Eduardo, estaba leyendo y ya te había visto, pero te quería leer los comentarios del chat. Adelante. No, lo que quería era decir que con respecto a lo de las madres, hay en la película del Ojo del Canario, quizás la mayoría la han visto, que hay un pasaje en el que detienen a Martí y la mamá por encima de todo era su hijo y le dice que grite viva España, aún sabiendo cuál era la posición del hijo. Entonces eso es una cosa que es comprensible y a veces nos ponemos a juzgar a las personas sin ponernos en la piel de ellos. Y de hecho las propias leyes dicen que las madres pueden amparar a un hijo cuando comete algún delito y por eso ellas no van a ser juzgadas a diferencia de otras personas. Que si tú escondes a un asesino, sí eres juzgado, pero tu madre no. Entonces eso es algo que tenemos que entender. Por otro lado, también quería hablar sobre un libro que yo leí hace algunos años, pero que me resultó muy interesante. De hecho, creo que es uno de los mejores libros que he leído, que se llama ¿Por qué fracasan los países? No sé si Hilda ha tenido la posibilidad de leerlo, pero es un libro interesante porque habla sobre cómo son las instituciones las que hacen progresar o empobrecer a las naciones. Entonces habla de un tipo de instituciones inclusivas y otras que se llaman instituciones extractivas, que son la de corte dictatorial y totalitario. Entonces hace un estudio comparativo bastante interesante sobre cómo evolucionaron todas las sociedades, sobre todo en Occidente, y cómo la revolución, una de las cosas que propició que la revolución francesa, la revolución industrial se diera en Inglaterra y no en el resto de Europa, fue precisamente la evolución que hicieron las instituciones de un régimen que era autoritario a flexibilizar es decir, a llevarlo más o menos a una democracia paulatina. Entonces creo que si pudiera, no sé, en algún momento, si has leído el libro, hablar un poco sobre eso y profundizar en ese tema, porque creo que es bastante interesante. Cuando leí el libro me quedé verdaderamente sorprendido porque también habla sobre esa cuestión que a veces nosotros tocamos mucho acá, que es una cuestión cultural,
o de racismo o biológica, lo que nos hace a nosotros países subdesarrollados y a Occidente o al propio Estados Unidos, países del primer mundo. Entonces ellos también todo ese mito lo desmontan a través de un estudio bastante mesurado que hacen, y es un libro bastante interesante. Ya era eso lo que tenía que decir. Ay, muchas gracias, Eduardo. Creo que la imagen primero del ojo del canario es muy linda, sí, efectivamente, yo creo que, y fíjate que me quedo pensando que justo esto de pensar en las madres, o sea, de no ponernos en la posición de enjuiciar a las madres, creo que también es parte de esa nueva sensibilidad de la que estábamos hablando, bueno, no nueva, ¿no? Sino de sensibilidad alternativa y anti-régimen que estábamos hablando en la sesión pasada. Porque justamente fíjate que el régimen aprovecha otra lógica, o sea, el régimen aprovecha que la persona está en una posición de vulnerabilidad para explotar esa vulnerabilidad y ponerla a favor de la imagen y de la narrativa que el Estado quiere crear, ¿no? Y de alguna manera no contribuir a eso no pasa por criticar a las madres. No contribuir a eso pasa por reconocer y tener una posición de empatía hacia la posición de vulnerabilidad en la que ellas se encuentran, ¿no? Entonces creo que esta imagen que ponías de la película es muy linda, sí, en definitiva, sí, pues las madres hacen eso, ¿no? Y qué bueno, porque son también las que nos mantienen siempre resistiendo, no importa que sea lo que hagamos, siempre pensando como de nuestra parte, ¿no? Entonces, sí, es una imagen muy linda. El libro, fíjate que ese libro lo empecé a leer hace como una semana, no lo conocía y me lo recomendaron para algo que no tiene nada que ver con esto, sino para una materia que es sobre crisis climáticas y sobre la situación del antropoceno y demás, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver y lo empecé a leer hace muy poco. Y lo que entonces, no puedo decir de tu argumento porque he leído creo que como unas 15 páginas o algo así, ¿no? Pero algo que me hace pensar lo que estabas comentando, y dice Emelina que ella lo tiene, sí, nos lo compártenos, Emelina, y vamos a ver, voy a tratar de leer algo, a ver si podemos avanzar un poco con él, pero que una cosa que a mí me llama la atención es justo el papel de las instituciones. Efectivamente hay instituciones que son inclusivas porque no puedes pensar, bueno, puedes pensarlo si eres anarquista, digamos, ¿no? Pero bueno, supongamos que partimos de un punto en el que reconocemos la necesidad de las instituciones, ¿no? Y cómo las instituciones crean un tipo de realidad social a partir de su labor, ¿no? Y efectivamente hay instituciones, hay un tipo de entendimiento de las instituciones en las cuales las instituciones sirven para que la vida social pueda expresarse en su multiplicidad, ¿no? Y en su diversidad, y para que la discrepancia aflore y sea reconducida. Y hay un tipo de institucionalidad que funciona en el sentido contrario completamente. Y creo que ese es el tipo de institución, por ejemplo, que hemos visto en Cuba, y quedó muy claro con el Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, como incluso la idea misma de la institucionalidad, esto es muy claro en el discurso. Yo trabajé en cultura como a principios de los 2000 y era muy claro el discurso, cómo se entendía en el Ministerio de Cultura aquella frase de dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Se entendía en el Ministerio de Cultura directamente como dentro de la institución todo, fuera de la institución nada. Entonces, claro, eso le daba la oportunidad a la institución de determinar no solo que estaba dentro y que estaba fuera, sino que tenía derecho a existir y que no, porque es dentro de la institución todo no es todo, porque es lo que la institución determina. Y si no está fuera, pero como pasa a través de las instituciones, si está fuera no tienes derecho a existir. O sea, es un mecanismo claro de exclusión que funciona como la institución sirve a la reproducción de la lógica del Estado, te expulsa si tú no respondes a esa lógica. Y entonces, claro, en la medida que te expulsa en una sociedad donde no hay más nada que las instituciones del Estado, donde tú no puedes crear una asociación civil, un grupo de amigos, un partido político, pues claro, te excluye de la vida social, ¿no? Entonces es un poco lo que se me ocurre pensar a partir de tu comentario, que te agradezco mucho. Y bueno, vamos a... Emelina, si nos lo puedes pasar acá o si nos lo compartes luego por correo, creo que vale la pena leerlo. Y nada, me comprometo a leer por lo menos la introducción para entender mejor lo que estás comentándome, pero eso es lo que se me ocurre pensar, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso fue el discurso de Fidel en las palabras a los intelectuales, donde Fidel le dijo básicamente a los intelectuales, esto es así y el que no, que se vaya, ¿no? O se vaya del país o se vaya a la cárcel. Entonces, quería pasar las y 14. Voy a pasar rápidamente por el del pueblo y el poder. Creo que efectivamente es una lectura mucho más sencilla que la otra.
y que también nos quedará un poco más sencillo porque también él habla pues, de la experiencia de la Unión Soviética y de la caída del campo socialista, ¿no? Yo creo que lo que él habla aquí, por eso fue que elegí esta lectura, comprendemos bien cuál es digamos, como la estructuración de la sociedad en el totalitarismo, ¿no? O sea, todo es verticalismo, bueno, la manera en que solo hay un sistema un sistema que está completamente estatalizado, que hace que se reproduzca una y otra vez un tipo de acción en la vida social que es o estás a favor y participas o no estás a favor, pero de todas maneras participas porque no hay otra opción. Pero lo interesante del texto de Lefort, que fue por lo que lo elegí, es de cómo él habla un poco de esto que ya Hannah Arendt había mencionado, de cómo el control en el totalitarismo es un control que es interno también. O sea, que no se produce solo a través de la estructura social, o sea, de cómo están concebidas las instituciones, de cómo no hay división de poderes, de cómo el partido está incluso por encima bueno, en el caso de Cuba, incluso por encima de lo que ahora le dicen parlamento, que es la Asamblea del Poder Popular, e incluso por encima de la Constitución en esta variante del 2019, sino que también es una lógica de conformidad con las exigencias del sistema, ¿no? Yo creo que esto es lo más interesante de lo que plantea el libro el texto de Lefort. Y bueno, él habla aquí de este concepto de la servidumbre voluntaria, que lo toma de un texto del siglo XVI. Es interesante que alguien haya reflexionado esas cosas ya en el siglo XVI, ¿no? Y de cómo la servidumbre no necesariamente es impuesta. O sea, hay una correlación entre las pretensiones del régimen, y del régimen digo aquí en general, no solo pensando en Cuba, sino de las pretensiones de los que están en dominio de la situación social y quieren imponer un control social sobre la sociedad, y un poco la complacencia y la participación en esa imposición, ¿no? Creo que una cosa que asemeja el texto de Lefort con el otro texto de Ranajit Guha es un poco como él habla de que esa pretensión siempre es imposible. Y yo esto es algo que quiero rescatar porque puede parecer de pronto algo muy, nada, como una nota más en el texto, no le dedica mucho tiempo a eso, pero insiste mucho en eso, en que realmente eso es imposible, ¿no? Que realmente es imposible ese control total. O sea, es imposible finalmente por mucho esfuerzo y mucho recurso que haya, es imposible controlar la narrativa de la insurgencia, es imposible invisibilizar completamente las razones de las personas cuando se oponen al poder, es imposible crear una narrativa que se eternice completamente e impida ver lo que realmente está pasando. Y él, bueno, habla de los regímenes totalitarios de la disidencia, ¿no? Que digamos que es el término que es más usado y que ahora usamos con mucha naturalidad para hablar de quienes se oponen de manera radical o con pretensiones de reforma al régimen cubano. Es una palabra que viene, por supuesto, ya pues del bloque soviético, primero de la Unión Soviética y después de los países de la Europa del Este. Y él menciona esto, ¿no? Como la disidencia es la prueba, no solo habla de la potencia que puede tener la disidencia realmente como para vencer en una lucha contra el totalitarismo, sino que la existencia misma de la disidencia es la prueba de que la pretensión de control total del Estado en el totalitarismo nunca puede ser completamente lograda, ¿no? Y aquí de nuevo esto conecta con el tema de la memoria, porque algo que creo que es muy recurrente, y de nuevo no solo en Cuba, en todos estos regímenes, que es muy recurrente es que cuando sucede algo que tiene un impacto como los sucesos de noviembre del 2020 con San Isidro, o el surgimiento del 27N, o el 11J, o la marcha del 15 de noviembre, siempre hay como una sensación de que es algo que es inédito, que es nuevo, ¿no? Y bueno, claro, la magnitud del 11J es inédita. Pero todo lo que estaba sucediendo por debajo del 11J, todas las discusiones, los movimientos, los proyectos, los programas políticos que efectivamente existen, toda esa discusión existe desde siempre, y eso es importante reconocerlo. O sea, no se llega aquí porque la gente de pronto dijo, ya nos cansamos de esta cosa, ¿no? Se llega porque hay décadas y décadas y décadas y décadas de personas que han estado pensando, que han estado imaginando qué se puede hacer en una situación como esta. Entonces, eso es, creo que es algo muy importante dentro de lo que él dice, ¿no? Y creo que algo también muy interesante es cómo él le llama esto el problema del pensar del totalitarismo, ¿no? Creo que igual es una categoría
muy útil porque, claro, efectivamente, el totalitarismo crea esta situación en la cual el pensamiento crítico, por decirlo con el término que más podríamos, más a la mano, digamos, para pensar en esto, en el cual el pensamiento crítico está inhibido completamente. O sea, se trata de regímenes donde el pensamiento crítico no debe existir. O sea, así como por decreto, usted por favor no piense. Lo que necesitamos de usted es que no piense, ¿no? Que se deje conducir por la vanguardia del partido. Pero lo interesante es cómo este ejercicio, este no pensar en el totalitarismo, se convierte en una especie de sofisticación para crear explicaciones para cosas que no tienen explicación, ¿no? Y esto es muy interesante. En cada reunión, en cada declaración de los dirigentes, o sea, ves una y otra vez esto. Y no solo estoy pensando en las declaraciones del presidente o no sé, Bruno Rodríguez, o no solo, o sea, no solo con estas personas que están, digamos, como en el tope de la jerarquía política, que por supuesto tienen que estar diciendo barbaridades todo el tiempo, sino de los intelectuales fieles incluso, ¿no? Que crean un nivel de sofisma que evidentemente uno puede decir, no, ellos no están pensando, pero no solo no están pensando, sino que están sofisticándose en el arte de decir cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en cosas como democracia consultiva, o bueno, democracia híbrida, bueno, estos términos, ¿no? Como, por ejemplo, una diputada europea diciendo que Cuba era una democracia de partido único, ¿no? Y es como, bueno, hay un problema, ¿no? Hay un problema ahí en esa definición, pero se pueden hacer esas cosas, ¿no? El régimen híbrido de no sé qué, hasta cosas muy bárbaras como esta reunión que les contaba de Díaz-Canel con los periodistas, donde se pueden hacer cosas como en la Constitución de 2019, Cuba se define como un Estado socialista de derecho, y en agosto 2019, ¿no? Agosto de 2021, o sea, casi 2 años después, Díaz-Canel le comenta a los periodistas que han creado un grupo de expertos para definir y conceptualizar qué cosa es el Estado socialista de derecho. Y hasta dice, porque lo tenemos ahí, pero bueno, tenemos que saber qué cosa es, ¿no? Porque si no, cada cual va a pensar lo que quiera. Entonces, esto es muy interesante porque produce un tipo de parálisis en la sociedad que ya no se produce por la coerción directa, sino por la incapacidad de articular una reflexión crítica sobre lo que va sucediendo, ¿no? Y esto permite crear todo tipo de invenciones que no tienen ningún sentido, como genocidio intangible, ¿no? Que fue la última de Confilo, que es impresionante, ¿no? Genocidio, por definición, no puede ser intangible, pero bueno, es la palabra, es un término que usan simplemente para que suene como una cosa muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, el hecho de que se hace un boicot cultural, ¿no? Entonces, es este tipo de no pensar que se transforma en una herramienta para construir la retórica del régimen. Creo que eso es algo que está en el texto de él, que es, bueno, me parece muy interesante, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, creo que él no lo habla aquí, él lo menciona en un momento, él habla de Tocqueville y las reflexiones que Tocqueville había hecho después de la Revolución Francesa sobre el peligro de la democracia, ¿no? Sobre cómo la democracia, el hecho de que hay una posibilidad de que todo el mundo diga lo que piensa, tiene potencialmente el peligro de crear un tipo de dictadura de la opinión general, ¿no? Y es interesante que él mencione esto porque ese tipo de discusiones, el texto de Lefort creo que es del 2001, este tipo de discusiones son discusiones que ocurren ahora en regímenes democráticos, por ejemplo, cuando se discute sobre la cultura de la cancelación, ¿no? De cómo hay una idea que puede permitir, porque es una idea aceptada ya, que se volvió una idea que era hace un tiempo, o sea, que incluso es una idea que tiene sentido, pero que se volvió una excusa para crear un tipo de rechazo a determinadas cosas que, bueno, son un poco, terminan siendo contraproducentes, ¿no? Y a mí eso, por ejemplo, me hace pensar más bien cómo en la Unión Soviética, estoy recordando el hecho de que cuando Boris Pasternak, por ejemplo, en 1958 lo nominaron al Nobel, en la Unión Soviética el Estado creó toda una campaña
para criminalizar directamente a Boris Pasternak y decir que, bueno, que era un enemigo, era como Cuba, ¿no? Que era el enemigo del pueblo, que estaba a favor del imperialismo y todas estas cosas simplemente porque no era concebible, no era aceptable por parte del Estado que una novela como Doctor Chivago tuviera ese nivel de reconocimiento internacional, ¿no? Entonces es curioso cómo hay, y esto no es algo que tribute directamente al totalitarismo, pero sí me hace pensar en esta cosa, que este dominio, este no pensar el totalitarismo pasa por algo que es el dominio de la masa, ¿no? Y la creación de una narrativa que está reforzada por la participación masiva en esa narrativa, que al mismo tiempo es curioso porque no es una narrativa, o sea, sabemos perfectamente que no es una narrativa en la que se crea necesariamente. O sea, esto no pasa por la creencia. Cuando uno ve una masa de personas, por ejemplo, en el 1 de mayo, en una manifestación, nosotros sabemos perfectamente que las personas no fueron ahí por su espíritu revolucionario necesariamente, ¿no? Fueron porque te descuentan el día de trabajo, porque luego en la reunión del sindicato es problemático que no hayas ido a la reunión. O sea, hay toda una serie de mecanismos de coacción que no responden a la creencia, que más bien responden a la necesidad de hacer como si se creyera. O sea, que aunque no creas en el régimen y en la lógica del régimen, participes de eso, ¿no? De nuevo, lo que Václav Havel llamaba vivir en la mentira. Pero al mismo tiempo que sucede eso, que digamos que esa es la lógica, más que en la cosa del pensar, que remite un poco al ejercicio intelectual, a mí me remite esto que él comenta en el texto, a las manifestaciones paraestatales, que son directamente más represivas, ¿no? Por ejemplo, a los actos de repudio, que son algo que, bueno, siempre existió, pero se convirtió, digamos, como en una realidad social muy relevante en Cuba cuando la crisis de los años 80, que terminó con la salida de Mariel, que empezó por la Embajada de Perú y terminó en la salida de Mariel, y toda esta lógica de crear grupos que incluso, bueno, que iban a las casas de las personas a hacerle actos de repudio y que en muchos casos, por supuesto, golpearon personas, las denigraron, las arrastraron, les tiraron huevos. Bueno, esa etapa que, que no se recordaba mucho y que ahora recordamos mucho justo porque ha venido nuevamente una etapa de intensificación de eso. Entonces creo que más que tener una respuesta para eso, a mí me parece interesante que él lo mencione porque ciertamente esta incapacidad de pensar que el totalitarismo genera, produce este tipo de fenómenos difíciles de pensar antropológicamente, o sea que creo que requiere mucho más que la idea de una servidumbre, porque no siquiera se trata como de ser un cómplice, o sea, no se explica completamente por la cosa de la complicidad o del colaboracionismo, que es la participación en este tipo de actos que ya no es, digamos, como ir a la plaza y votar, ¿no? Para que no te metas en un problema con el CDR, que es activamente atacar a otra persona, ¿no? Y hacer cosas como ir a gritarle a otra persona en la puerta de su casa, que son de un nivel de violencia que evidencia una violencia sistemática y estructural, yo creo que muy profunda, obviamente, ¿no? Y una violencia muy establecida, pero es una violencia que está naturalizada de alguna manera, ¿no? Y claro, él también habla de cómo hace crítica a algunos autores que hablan justo del totalitarismo un poco como algo episódico, ¿no? Que, por ejemplo, que la Unión Soviética, y bueno, es como el eterno retorno, son las mismas explicaciones, ¿no? Pasaron 100 años y estamos en las mismas explicaciones, en lugares distintos, pero las mismas explicaciones, ¿no? De cómo se hablaba, por ejemplo, que la violencia que había instaurado Stalin con los campos de concentración, la Siberia, luego las hambrunas, como todo este régimen que a Stalin le había dado una forma definida, pero que ya estaba desde el triunfo de la Revolución de Octubre, obedecía a la tensa situación internacional, ¿no? Y al hecho de que el capitalismo, de que Marx había teorizado que solo del capitalismo desarrollado se conducía al socialismo, y esa no era la situación de Rusia, cuando triunfó la revolución, estaban como un estado medio feudal, y que digamos, como que la falta de ese estadio intermedio que es el capitalismo más desarrollado, era lo que había provocado que en la Unión Soviética se hubieran desarrollado herramientas sociales de control social marcadas por una profunda violencia y una profunda exclusión social. Entonces Lefort hace una crítica que a mí me parece muy atinada, una crítica muy atinada en el sentido de que
no es un episodio, o sea, la violencia en el totalitarismo no es un episodio, es la forma constitutiva del control social en el totalitarismo, ¿no? Entonces, eso creo que es como creo que es muy importante y nos sirve un poco para empezar a pensar en estas cosas que son, bueno, que se va a acabar cuando el régimen termine, porque tendrá que terminar en algún momento, obviamente. Todavía vamos a tener muchos años para ver cómo se solucionan, ¿no? Porque esto que Dagoberto Valdés llama el daño antropológico, justo ayer estaba viendo una discusión sobre si es ciencia o es pseudociencia, pero bueno, yo creo que la referencia la entendemos perfectamente más allá de elucubraciones que podamos hacer sobre eso. O sea, hay un daño que ocurre en la manera de ser, que yo no sé si le diría ontológico, quizás es demasiado grave, porque cuando uno habla de la ontología y del ser, está hablando de cosas que no tienen remedio, ¿no? Cuando tú dices, tal cosa es así, es como que no es cambiable, ¿no? Y creo que no podemos pensar en un daño que no sea, del cual no haya sanación. Eso sería como, o sea, ese es el tipo de cosas que incluso si uno cree que son así, no debe creerlas, ¿no? Porque siempre tenemos que pensar que hay una posibilidad de sanación y de superación de eso. Pero evidentemente hay un tipo de daño que se produce en el totalitarismo que no pasa solo por las instituciones, no pasa por la estructura, pasa por la compulsión y por la imposición de una complicidad que escapa al compromiso ético en el cual los ciudadanos se ven involucrados como una forma de sobrevivir dentro del sistema. Y de nuevo, lo que Havel llamaba vivir en la mentira, ¿no? Que es que tú no crees, tú puedes no creer, pero tienes que hacer como si creyeras porque de lo contrario estás excluido de la vida social, ¿no? Y eso es otra de los condicionantes, esa es otra de las cosas que hace que los totalitarismos sean regímenes que por supuesto caen, todo cae, el Estado-Nación caerá también, o sea, el colonialismo cayó, los imperios caen, que por supuesto tendrá un final, pero que le da una estabilidad tremenda, o sea, le da una capacidad de reproducirse durante varias generaciones, porque hay algo que funciona desde un nivel muy cotidiano y desde un nivel que involucra la psicología y la capacidad misma de participar en la realidad, ¿no? Entonces, nada, este es un tema que les puse, es un texto que les puse sobre todo por esto, por cómo pensar el totalitarismo de esa manera. Y por otra parte, porque creo que algo muy, ¿cómo decirlo? Como que algo muy interesante, o sea, ¿cómo podemos pensar? Cuando yo vuelvo a la pregunta, y esto lo voy a hacer a cada rato, porque de alguna manera, como les decía en la primera sesión, el título del curso también va de eso, ¿no? En hacernos una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero que nos pueda todo el tiempo ayudar a pensar, ¿no? Cuando yo pienso cómo contestar a un poder que no te da opciones de contestación, o sea, digamos, en un régimen totalitario donde no puedes asociarte con las personas, donde tu voz no puede constituirse en una voz pública, donde no puedes formar parte de la discusión pública, donde no hay acceso a maneras de que la crítica sea viable. ¿Cómo contestar al poder en una situación como esa? Y yo siempre pienso que o sea, la manera en que podemos saber cómo hacerlo es entendiendo cuál es la lógica por la cual ese sistema se reproduce. Entonces aquí yo lo leo un poco al revés, ¿no? O sea, él no lo dice, pero creo que siempre podemos hacer esto, ¿no? ¿Qué hace el totalitarismo? El totalitarismo crea una situación en la cual es imposible pensar al totalitarismo mismo, ¿no? Entonces, si yo invierto la pregunta, yo digo, bueno, frente a esa realidad, si yo hago la pregunta, ¿cómo se puede contestar el totalitarismo? Pues yo creo que empieza por ahí, ¿no? El totalitarismo empieza, o sea, contestar al totalitarismo empieza, entre otras cosas, por la capacidad, por articular la capacidad de pensar críticamente la situación en la que vivimos, ¿no? Y de analizar todas estas intríngulis que parecen muy mínimas y de tratar de entender cómo funcionan, ¿no? Porque en la medida en que uno entienda cómo funciona, puede desmontarlo, ¿no? Incluso ni siquiera creo que es un desmontarlo, que es como, funciona de esta manera, voy a hacer algo para que ya no funcione así, ¿no? Sino que el mismo entendimiento, y esto es lo interesante de lo que Lefort plantea, el mismo entendimiento de cómo funciona, entenderlo ya lo desmonta, porque funciona, porque no se entiende, porque no se puede pensar, porque no deja espacios para pensar cómo es que está funcionando, ¿no? Entonces es algo como con lo que me quedo
la lectura de Lefort, y que creo que podemos añadir un poco en estas líneas que vamos identificando, ¿no? Entonces, bueno, yo quería, la verdad, creo que estaba pensando un poco a partir de los comentarios de la semana pasada y también de lo que están haciendo ahora y de la situación que tenemos ahora mismo, la situación concreta que hay ahora con la discusión del Código de la Familia y el Código Penal, que sería bueno tener hacer un ejercicio breve de pensar sobre una situación concreta que tengamos. O sea, si estamos contra si lo que enfrentamos es esta dificultad de pensar el totalitarismo, bueno, ¿cómo podemos utilizar los sucesos y lo que va sucediendo como una excusa y como un pretexto para pensar más allá del suceso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es complejo el tema. No, la verdad, la intención no es, aunque podemos hacerlo en otro momento, pero bueno, también para que para que esté contenido, porque sé que es un tema que es muy complejo y que tiene como mil maneras de estarse viendo ahora. Pero sí quería compartirles un texto que déjenme buscarlo aquí un momentito y se los pongo en el chat para que lo lean luego. Y que es un texto que tiene justamente que ver con el uso de mecanismos de democracia directa, bueno, lo que se llama en otros contextos mecanismos de democracia directa. A ver, aquí está. Como formas de legitimar regímenes autoritarios. Y digo regímenes autoritarios porque es el término que están utilizando en el texto, pero bueno, el totalitarismo finalmente es una forma de autoritarismo también, ¿no? Con otras lógicas un poco diferentes, pero termina siendo una forma de autoritarismo por el carácter de imposición que tiene. Y este es un texto que escribió Joana Silano y Eloy Viera, quien me imagino que quizás conocen a Eloy, por ejemplo, por El Toque, que es un abogado que siempre está así tratando de entender la lógica jurídica del régimen cubano, o por lo menos tratando de dar un poco de claridad sobre cómo funciona esta lógica y cómo podemos aprovechar esos espacios, las instancias jurídicas para convertirlo en formas de contestación de poder del régimen. Y Joana Silano, que es una investigadora también, que ha escrito sobre todo en el último año también mucho sobre Cuba y la realidad cubana, y en plan, yo creo, de desmontaje de las narrativas del Estado. Y bueno, ellos escribieron este texto para la revista de Moanlat, que creo que el nombre completo es Desafíos de la Democracia en América Latina, y justamente habla sobre el uso de los mecanismos de la democracia directa, mecanismos de democracia directa en regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, se los quería compartir y comentárselos un poco, porque creo que aquí hay dos planos en la discusión que se está llevando ahora públicamente, que a diferencia, esto es algo que debemos decir, no sé cómo, creo que en la Unión Soviética, en los países de la Europa del Este pasó también, pero el hecho de que podamos crear una esfera pública en Internet al margen de la televisión nacional y de los medios estatales realmente es digamos algo que tenemos a nuestro favor, ¿no? Que es extremadamente complicado también, pero es por lo menos un espacio donde se empieza a crear una discusión pública, ¿no? Donde entras y hay una discusión de cubanos y cubanas que están discutiendo sobre el presente y el futuro de Cuba, que no pasa por lo que Humberto López espera que pensemos y que digamos, ¿no? Entonces, bueno, ellos, lo que comentan aquí tiene que ver justamente con el tema, indirectamente con el tema del Código de la Familia, aunque no lo menciona, porque los mecanismos de democracia directa, que puede ser el referéndum, la consulta popular, son mecanismos que se discuten en las democracias representativas con mucha frecuencia. Hay una discusión que no tiene que ver directamente con el autoritarismo ni con el totalitarismo. Mira, aquí está una de las autoras, así que ella me dirá si estoy hablando bien, si estoy contando bien lo que estoy diciendo. Esa es una discusión que se tiene en regímenes democráticos, porque estos mecanismos, por supuesto, permiten hacer determinadas cosas, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, ellos ponen otros ejemplos, pero en México ha sido muy interesante el abuso que ha habido de esos mecanismos últimamente, porque son mecanismos que dan una impresión de una participación directa de la ciudadanía, pero están mediados por intenciones del poder para demostrar algo, ¿no? Y tienen distintos problemas, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en
la votación que se hizo, la consulta que se hizo sobre el Tren Maya, se le pidió a la población que dijera si estaba de acuerdo con el Tren Maya o no. Es una consulta que fue una consulta que aparentemente fue una consulta valiosa porque se le estaba preguntando a la gente si querían el Tren Maya o no, pero la decisión ya estaba tomada de antemano, ¿no? Y la prueba fue que era una consulta no vinculante, o sea que el resultado de esa consulta podía haber sido que el 100% de los votantes dijeran que no y de todas maneras lo hicieran, porque el no vinculante justamente permite hacer eso, que no tiene que tomarse, o sea, no tiene que haber una consecuencia sobre el resultado. Por una parte, pero por otra parte tampoco la cantidad de población que votó ahí fue una población que fuera estadísticamente significativa. Y de todas maneras se asumió que la consulta era una consulta válida y que representaba la voluntad popular, ¿no? Entonces son mecanismos que no están directamente amarrados al autoritarismo ni al totalitarismo, o sea que se pueden usar en democracias que son funcionales o, bueno, si estamos hablando de México, medianamente funcionales, donde incluso hay ya ciertas derivas hacia el autoritarismo, hacia, bueno, vamos a decir, una erosión del funcionamiento democrático, ¿no? Pero cuando se utilizan dentro de regímenes autoritarios, son muchísimo más complicados, porque claro, y es la situación que estamos teniendo, ahora en Cuba, permite a ese régimen autoritario presentarse en términos de la retórica democrática y en términos de la utilización de mecanismos democráticos frente a países y a gobiernos y a la opinión pública internacional que no conoce las interioridades de funcionamiento, ¿no? Bueno, el tuit de Díaz-Canel que decía, fíjense que algo así como, fíjense en qué clase de democracia somos, que llevamos a consulta el código de las familias, ¿no? Cosa que es extremadamente cuestionable porque de entrada, por ejemplo, las personas del movimiento LGTBIQ+, ya lo puedo decir rápido, han dicho, bueno, pero es que de entrada los derechos no se plebiscitan, ¿no? O sea, si fuéramos a tener una discusión sobre eso, tendríamos que empezar un paso anterior. Pero es muy claro que hay una intención de presentar eso como una herramienta democrática, mientras al mismo tiempo el Código Penal, bueno, es un código terrible que puede, donde hay cosas como ir a la cárcel o la extensión, ir a la cárcel por recibir financiamiento extranjero con la interpretación laxa que se da de eso, que puede terminar siendo una recarga de internet, o incluso la extensión de las razones para la pena de muerte. Es un código penal muy grave que profundiza todavía más las condiciones de la represión y del castigo en el régimen. No se está sometiendo a votación, ¿no? Ni por supuesto ni a consulta ni nada por el estilo. A ver, déjenme detenerme aquí que está Diana Oseguera levantando la mano y luego continúo un poco con algunas de las características de la consulta popular en Cuba. Adelante, Diana. Sí, bueno, a mí me causó dudas sobre la situación del EFOR, lo que menciona la servidumbre voluntaria, y me quedó la duda sobre el rol o la responsabilidad que deberían de tener los intelectuales, en el sentido de que vierten un debate únicamente en el acontecimiento de la Guerra Fría y en la situación del embargo, ¿no? Como causas únicas que explican a Cuba. Entonces quería, no sé, conocer tu opinión sobre ello. Sí, esa es una buena pregunta. Creo que los intelectuales, esto que se llaman intelectuales orgánicos en Cuba, practican esto que Lefort habla, ¿no? O sea, que ya no es solo una incapacidad de pensar, sino una incapacidad para producir sofismas, que es completamente impresionante, que permite explicar lo inexplicable. Creo que él usa incluso esa expresión que creo que es buena, ¿no? Es como explicar lo inexplicable. Parece una paradoja, pero bueno, es eso, ¿no? O sea, cuando no explicas, obviamente, porque lo inexplicable no puede ser explicado, pero produces una impresión de que sí estás explicando, ¿no? O sea, hay una justificación sobre todo. Bueno, los intelectuales yo creo que deberían ser críticos en toda situación, ¿no? No solo en Cuba, sino en cualquier lugar. Yo creo que un intelectual lo que tiene es la posibilidad, o sea, el intelectual lo primero que tiene es la capacidad de pensar. Entonces, en un régimen que produce una incapacidad de pensar, la labor del intelectual es todavía muchísimo más necesaria, ¿no? Porque podrían ser justamente digamos, como el sector social o las personas que dentro de la sociedad pueden evadir y tienen la responsabilidad y el compromiso de evadir
esa producción del no pensar, ¿no? Esa incapacidad de pensar que existe en toda la sociedad, ¿no? Entonces, claro, esto pasa por el compromiso del intelectual público, ¿no? El intelectual se supone que tiene muchas herramientas a su favor porque tiene un conocimiento de la historia, tiene herramientas teóricas, tiene categorías, o sea, participa en discusiones. Debería ser quien en una sociedad como la cubana estuviera, digamos, al frente de esta discusión, ¿no? Ahora, eso no sucede en la sociedad cubana, entre otras cosas, el totalitarismo se encarga desde un momento muy temprano de evitar que eso sea así. Y esto dentro de la revolución toda, fuera de la revolución nada, que ahora se lo pueden aplicar lo mismo a un deportista que a un médico en el extranjero, un médico en las misiones internacionalistas. Eso surgió son las palabras que Fidel, que se llaman así las palabras a las intelectuales, y son las palabras que pronunció Fidel, que por cierto son las únicas que están recogidas. El debate se llegó a publicar muchos años después, pero nunca ellos publicaron el debate anterior. Fue la respuesta que Fidel dio a 3 días de discusiones en el año 61, justamente sobre qué se podía decir y qué no. O sea, porque surgió a partir de la censura de un documental que se llama PM. Ustedes creo que deben conocer la historia, ¿no? Que uno lo ve ahora y uno dice, es una locura completamente, porque el documental PM es una cosa muy cortica de gente bailando y disfrutando la vida en los bares nocturnos de La Habana. Pero claro, en el año 61 y se requería el poder siempre requiere de una solemnidad excesiva, ¿no? Entonces, como, no, si nosotros estamos luchando contra el imperialismo y estamos al borde de la guerra y de la Guerra Fría y no sé qué, ¿cómo va a venir alguien a mostrar un montón de gente simplemente bailando, tomando, conversando en los bares, ¿no? Entonces, eso se suspendió y eso llevó a una serie de debates justamente sobre cuál era la posición del intelectual público y qué tipo de discusiones había que tener. Y la respuesta de Fidel frente a eso fue dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. O sea, Fidel dejó muy claro desde el primer momento que el intelectual cubano solo podía servir para complementar, sostener y justificar la narrativa del Estado. Y eso fue una discusión que se mantuvo fue una discusión que creo que es de los debates respecto a Cuba más interesantes durante los 60 y los 70, hasta que ocurrió el caso de Berto Padilla, que fue este escritor que se arrepintió públicamente o hizo este performance de arrepentimiento público y que dividió a la intelectualidad en Latinoamérica. Pero es interesante que la discusión empieza por ahí. La discusión empieza diciendo el intelectual en la revolución, que era como le decía todo el mundo en ese momento, era todavía el primer momento del proceso que entonces era revolucionario. El papel del intelectual en la revolución es apoyar y producir narrativas para sostener la revolución. Y cuando esa revolución empezó a convertirse en un régimen autoritario y totalitario, la función del intelectual siguió siendo apoyar eso, ¿no? Y eso es lo que se espera hoy de los intelectuales. Y creo que con más razón eso haría pensar en la necesidad imperiosa de la existencia de una intelectualidad crítica, ¿no? Pero bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay como esta gente hay este tipo de intelectuales que hacen estas cosas como el régimen híbrido, no sé qué, yo ni me acuerdo, es que era tan bueno. Democracia híbrida, no sé, una cosa muy loca. Pero bueno, hay este tipo de intelectuales. Y por suerte también hay un tipo de intelectuales que creo que sí realizan una labor crítica y que cada día hay una mayor cantidad de ellos, ¿no? Entonces, pues, digamos, eso es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Creo que tampoco es que los intelectuales sean la vanguardia de la contestación política, ¿eh? Eso también es importante. También tenemos unos intelectuales populares como los de la Conga de Santiago, el video de la Conga de Santiago que anda circulando ahora, que creo que es también, que realizan de otra manera, pues un ejercicio que también es un ejercicio de pensamiento y es un ejercicio crítico. Creo que eso es importante decirlo, ¿no? Eduardo. Sí, a ver, con respecto a esto, yo quería agregar algo porque yo soy escritor, yo vivo acá en Santiago también, entonces con los intelectuales también ocurre la cuestión de Haber, de la vida en la mentira y todas estas cosas, y que la institución también está creada para que el intelectual que se muestre incómodo sea expulsado de una manera u otra. Y entonces yo recuerdo que una vez en un evento de poesía en los Juegos Florales de acá, yo participé con un poemario que era bastante fuerte. Entonces, cuando bajé al baño,
los jurados bajaron y me felicitaron, oye, en el baño, dentro del baño. Felicidades, y estaba la seguridad del Estado, por supuesto. Pero cuando subía es decir, desclasificaron el libro. Yo estuve 3 días detenido por la lectura de poesía. Cosas que eran subjetivas, eran contra el poder, pero era una poesía subjetiva, no era algo muy, muy directo. Y entonces esto te explica eso. Cuando fui a recoger el poemario, porque te lo dan y tú lo tienes que recoger, me dijeron que era un poemario contrarrevolucionario. Y entonces esto más o menos explica cuál es la dinámica también a la que están expuestos los intelectuales, que el que hable prácticamente o tiene que vivir al margen de la vida cultural en Cuba o tiene que emigrar, porque las instituciones están creadas para eso. No dan margen a que tú un disentimiento explícito, que tú puedas expresarlo, y mucho menos en lugares donde estás intentando llegar a personas que sí tienen un nivel cultural y que sí se le pueden convertir en un problema para ellos, porque ellos siempre han dicho que la oposición en Cuba son marginales, son delincuentes, son personas que salen de la prisión. Entonces que tú llegues y que eso, esa verdad penetre en los lugares donde le es incómoda, y que la gente diga, bueno, si se puede expresar y no pasa nada, yo también puedo hacerlo, eso es algo que ellos no están dispuestos a permitir. Así mismo, Eduardo. Yo lo único que tengo que agregar a eso es que nos pases tu poemario para leer tu poemario contrarrevolucionario. Sí, así mismo es un régimen de exclusión, donde la exclusión tiene una lógica muy fuerte. Y no es por gusto, que eso está dicho desde el primer momento. Y si yo leí el discurso realmente muy tarde, yo leí ese discurso completo y trabajé en cultura y todo, y lo repetía, así como, pues yo miro a mi pasado y digo, qué loca, cómo yo repetí esa cosa. Porque cuando lees el discurso es inconcebible, incluso para el momento en que se dice. Dice que sí, que se lo plagió a Mussolini y tenía una frase muy semejante a esa. Sí, eso es muy ilustrativo. Bueno, miren, nos quedan 9 minutos. Creo que, o sea, nada más quiero para cerrar esto. Vamos a comenzar en la otra sesión un poco retomando este artículo, pero más que ir a los detalles, que tenía anotado aquí como algunas cosas que creo que son importantes. Bueno, nada más voy a leer porque son 4 o 5, que es importante tomar en cuenta cuando en el caso, por ejemplo, del código de la familia, pero también de otras consultas que se han hecho, donde el primer problema es llamarle consulta popular a eso, ¿no? O sea, ya hay una violación de la lógica de la consulta popular cuando en Cuba se le llama consulta popular a esto que se hace con el código de la familia, o lo que se hizo con la Constitución, o lo que se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Que es primero esto que les comentaba también, por ejemplo, con el caso en México del Tren Maya, ¿no? Que no es vinculante. O sea, está ahí, usted puede dar todas sus opiniones y todo, pero no es vinculante. Al final ellos lo tomarán o lo dejarán. Luego que en Cuba eso no se puede hacer desde la ciudadanía. Creo que el intento que hubo de hacer eso desde la ciudadanía, como lo habíamos hablado ahorita, que se permitía con 10.000 firmas, ahora con 50.000 y notario, y luego la irrevocabilidad del socialismo, en fin, fue el proyecto Varela. Y bueno, el proyecto Varela aprovechó ese espacio que existía en la Constitución anterior para lograrlo, y el resultado fue la Primavera Negra, ¿no? Entonces ya sabemos cómo manejan ellos la posibilidad de que eso exista, ¿no? Entonces eso es algo que solo se puede hacer desde arriba, lo hace la Asamblea Nacional, que al mismo tiempo la Asamblea Nacional al final ni funciona porque no son profesionales y tienen que terminar pasándoselo al Consejo de Estado para la redacción final y la valoración de los resultados de esa consulta. Esos resultados son siempre opacos porque esos resultados no se publican ni en el principio ni en el final. Bueno, en el final recuerdo los de la Constitución del 2019, que era como participaron tantas personas y cuando te contaban lo que la gente había dicho era verdaderamente insólito. Es como uno decía, por favor, que alguien más haga el cuento porque eso no puede ser, ¿no? Donde supuestamente la gente discutió cosas como que la reelección o la extensión del tiempo en que los dirigentes podían estar en un cargo, ¿no? Es realmente muy difícil de creer que esa haya sido la preocupación fundamental de la población cubana en el 2019, ¿no? Pero bueno, esos son los resultados que dan ellos. Entonces eso ocurre en un régimen de opacidad y de nuevo de invisibilidad, donde quienes hacen la propuesta de lo que va a ser consultado, evalúan los resultados de eso y luego sobre esos resultados que solo ellos conocen, deciden qué se va a retomar para la consulta, pues es el mismo órgano, ¿no? Entonces, aquí de nuevo es esta cosa monolítica desde arriba que no da pie
realmente a otras posibilidades, ¿no? Yo nada más lo quiero dejar aquí para, o sea, quiero dejarlo con esto que voy a decir, que es que claro que la discusión, o sea, yo creo que si bien esto es algo que puede funcionar para fuera de Cuba, o sea, el hecho de que Díaz-Canel, por ejemplo, haga un tuit diciendo, fíjense si somos democráticos que vamos a llevar a consulta el Código de la Familia, es algo que yo creo que mayormente puede ser creíble fuera de Cuba. O sea, porque ha habido esta construcción, bueno, por otras muchísimas razones, pero digamos en tiempos más recientes, porque ha habido esta construcción de que realmente se trata de un régimen raro, excepcional de muchas maneras, pero que finalmente es democrático, que tiene mecanismos democráticos, ¿no? Esto es algo sobre lo que se insiste una y otra vez, y yo creo que quien no haya vivido la realidad cubana, de pronto, con muchas ganas de creérselo, se puede creer eso. Pero la discusión dentro de Cuba no es que eso sea creíble. Creo que la discusión pública cubana, dentro y fuera de Cuba, no pasa porque, claro, qué democráticos son, ahora sí ya vamos a construir el socialismo, ¿no? No pasa por ahí, ¿no? Sino pasa por la tensión que crea el hecho de que lo que se pone en discusión, o sea, lo que se está llevando a consulta, es algo que ha primero derivado de la lucha de un movimiento dentro de Cuba que por derechos que son los derechos de la diversidad sexual, que ha sido asumido, pero que se sabe que ha sido asumido primero en el momento justo en que eso permite solaparse con otra discusión que el gobierno no quiere que se tenga, que es sobre el Código Penal, y luego porque eso pone en discusión una serie, o sea, crea una serie de tensiones que yo creo que son perfectamente conocidas por el régimen cuando hace eso, una serie de tensiones que son entre movimiento LGBTIQ+, y el fundamentalismo religioso, por ejemplo, esa es una tensión, y la otra tensión entre derechos que son lo que se llama derechos de minoría o que están circunscritos a una determinada esfera, y derechos generales, que es lo que que nos van a afectar a todos, que es lo que se está discutiendo en el Código Penal, ¿no? Entonces esas dos tensiones son, creo que, tensiones con las que el régimen juega, y decía que lo quiero dejar aquí porque mi intención no es decir qué es lo que tiene que pensar cada cual respecto a eso, cuál es la posición, porque de hecho yo creo que es un dilema complicado, es un dilema difícil, no es como algo que uno pueda resolver así como, ay sí, ay no, no es eso, lleva realmente una reflexión y lleva una discusión y lleva una maduración y un entendimiento de muchas cosas que están en conflicto. Lo que yo quiero recalcar aquí es primeramente que creo que es un punto de partida que reconocemos, pero es importante reconocerlo, que es un dilema que es creado de nuevo desde arriba. O sea, así como la consulta es creada desde arriba, los problemas con los que viene la consulta son creados desde arriba. ¿Por qué? Por la selección del tema que se está sometiendo a consulta, por las tensiones que se exacerban con esa consulta y por la lógica completamente utilitaria que se hace de una consulta para legitimar el régimen. Esto no significa que uno tenga que tener o sea, no hay una posición que sea correcta o que sea incorrecta. Creo que en todo caso, de nuevo, aquí pensando en esto que es el detonador del que nos sirve para pensar aquí, como la pregunta que nos ha servido como detonador y que nos va a seguir sirviendo como detonador para pensar esto, que es cómo contestar al poder, donde no hay espacios para la contestación. Creo que más bien lo que nos impulsa aquí a pensar es ¿Cómo producimos un tipo de respuesta a eso que reconozca que sabemos perfectamente lo que está haciendo el régimen y que por el camino no pase por supuesto, ni por afiliarse completamente al régimen, pero tampoco por eliminar las luchas que están contenidas dentro de eso? O sea, ¿cómo producimos un tipo de respuesta que reconozca los derechos que la comunidad por la diversidad sexual ha estado insistiendo que son derechos que es necesario reconocer y que de nuevo no tendrían ni que ser llevados a consulta porque son derechos humanos, sin a la vez caer en la lógica del régimen que lo que nos quiere es tener discutiendo sobre algo que al final funciona para la legitimidad de ellos, ¿no? Entonces es como una pregunta que creo que en el intento de responderla pudiera quizás darnos con un camino, pero bueno, de nuevo yo me niego como a responder eso de antemano, ¿no? En el texto de Johanna y de Eloy, ellos proponen algo al final que yo creo que es interesante, ¿no? Que es que hay que insistir, por ejemplo, no solo en el contenido del código, ¿no? Que hay que insistir también en la exigencia de que los resultados que va produciendo esa consulta se transparenten. Y entonces creo que esa es una manera, por ejemplo, de en que
digamos, como la presión inicial que hay sobre ese código se extienda a otras instancias de la vida social, ¿no? O sea, que ya no solo estemos luchando por unos derechos determinados, sino por la manera en que eso se está poniendo en juego en la sociedad cubana, ¿no? Creo que ahí hay una propuesta que es interesante. Y bueno, hay otras propuestas que ustedes seguro están, como estamos todos metidos en las redes y participando de toda la discusión que hay, que está bien intensa, ¿no? Entonces es algo que podemos retomar. No quiero pasarme de las 2 horas. Melinda nos va a mandar este texto. Espero que Eduardo nos mande también su poemario para disfrutar un poco de poesía contrarrevolucionaria. Y bueno, retomaremos el informe contra mí mismo del Liceo Alberto Diego, que va mucho en la cuerda de lo que Eduardo estaba contando y nos permite entender perfectamente a partir de una experiencia personal de qué se trata todo esto que estamos hablando, de qué trata el totalitarismo, y sobre todo, de nuevo, para seguir pensando, pues, qué se nos puede ocurrir para contestar el poder, más allá de los repertorios de contestación al poder que ya conocemos por la historia y por la experiencia de lucha de mucha gente en muchos lugares diferentes y en muchos tiempos diferentes de la historia, ¿no? Entonces, pues nada, lo dejo acá. Les envío otros textos para leer, que se los vamos a mandar así de bulto para que revisen de todo, y ya luego mañana o pasado les digo con cuáles en específico vamos a trabajar la siguiente sesión. Entonces nada, muchas gracias por estar, por acompañar y por participar en la conversación. Ahí Lázara nos dejó un comentario, espero que todos estén en el chat también leyendo, porque hay un seminario paralelo ocurriendo en el chat, que eso es buenísimo, de las cosas buenas que Zoom, ¿no? Y nada, que tengan un excelente fin de semana, que se mantengan con salud, con ánimo, con alegría, y nos vemos el martes próximo. Muchas gracias a todos. Estén muy bien.